Empleada. Necesita bañar a un millonario debilitado, conocido por ser el hombre más hermoso del mundo, y se enamoró. Pero ella nunca imaginó que el autobús avanzaba por el camino de terracería con un traqueteo monótono, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol abrasador del mediodía. A través de la ventana, Mariana observaba el paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Campos de agave alineados en perfectas hileras, ondulándose como un mar de espinas bajo el viento caliente. Más allá, en la cima de una colina, la Hacienda del Sol se alzaba imponente, su silueta recortada contra el cielo azul intenso. Desde la distancia, la casona parecía una fortaleza antigua, con sus paredes de piedra blanqueada, sus balcones de hierro forjado y un aire de solemnidad casi sobrenatural. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez que trabajaba en una casa de gente adinerada, pero algo en la hacienda la inquietaba, como si su sola presencia le susurrara un secreto que aún no lograba descifrar. El conductor frenó de golpe al llegar a la entrada principal, haciendo rechinar los frenos oxidados. Mariana bajó con su pequeña maleta en mano y un nudo en el estómago. «Aquí es, señorita». El chofer, un hombre robusto de bigote espeso, la miró con una mezcla de curiosidad y lástima. «¿Está segura de que quiere trabajar aquí?» Mariana frunció el ceño. «¿Por qué lo pregunta?» El hombre se encogió de hombros y miró de reojo la hacienda, como si temiera que lo estuvieran escuchando. «Nada, solo que no duran mucho las empleadas aquí». Mariana tragó saliva. No tenía otra opción. No tenía dinero ni familia cercana a quien recurrir, solo su determinación de sobrevivir y enviar algo a su hermana menor, que aún vivía en su pequeño pueblo. «Voy a intentarlo», dijo con firmeza. El conductor asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, y arrancó el autobús con un rugido del motor, dejando tras de sí un remolino de polvo y el eco de su advertencia en el aire. Cuando se volvió hacia la hacienda, vio que las puertas de hierro forjado ya estaban abiertas. «Bienvenida a la Hacienda del Sol», pensó. «Ojalá no te trague como a las demás». El sendero de piedra que llevaba a la entrada principal estaba bordeado de rosales descuidados y árboles de jacaranda que derramaban pétalos lilas sobre el suelo. Al caminar, Mariana percibió un olor a tierra caliente y flores secas, una mezcla de fragancia dulce y melancólica. Cuando llegó a la puerta principal, una mujer de porte severo la esperaba con los brazos cruzados. «Tú debes ser Mariana». La voz de la mujer era firme, sin dejar espacio para dudas. Su cabello, recogido en un moño apretado, tenía destellos plateados que contrastaban con la dureza de sus rasgos. Vestía un uniforme gris pulcro, con un delantal blanco impecable. «Sí, señora. Soy Consuelo, el ama de llaves». Su mirada escaneó a Mariana de pies a cabeza, como si evaluara su resistencia. «Aquí no hay lugar para la pereza ni para la imprudencia. Sigues las reglas, trabajas en silencio y haces lo que se te ordena. ¿Entendido?» Mariana asintió. «Entendido. Bien, sígueme». Mariana la siguió por el umbral, sintiendo un leve escalofrío al cruzarlo. El interior de la hacienda era aún más impresionante que su exterior. Los techos eran altos, adornados con vigas de madera oscura, y el suelo de mármol reflejaba la luz dorada que entraba por los ventanales. En las paredes colgaban retratos de generaciones pasadas, todos con rostros serios y miradas que parecían seguirla a medida que avanzaba. «Hay cosas que debes saber», dijo Consuelo sin volverse. «Aquí no nos metemos en asuntos ajenos, hacemos nuestro trabajo y evitamos preguntas innecesarias». Mariana sintió que esas palabras no eran solo una regla, sino una advertencia. «Entiendo». Consuelo se detuvo al pie de una gran escalera de caracol, cuya barandilla de hierro tenía un diseño intrincado de rosas y espinas. «El ala oeste está prohibida para el personal. Nadie entra sin permiso». «¿Y quién vive ahí?» Consuelo la miró fijamente. «El señor Alejandro Monteverde». El nombre le sonó familiar. Lo había escuchado antes en conversaciones susurradas en el pueblo. Alejandro Monteverde, el hombre que había sido admirado como el más hermoso de México, dueño de una fortuna incalculable, pero que llevaba años sin aparecer en público, un fantasma de su propia gloria. El señor Monteverde no recibe visitas. Nadie lo molesta. Nadie entra en su habitación. Mariana asintió, aunque su curiosidad se había encendido como una chispa. «Sí, señora». «Bien, vamos al área de servicio». Atravesaron un pasillo menos lujoso y llegaron a una puerta de madera vieja,
Consuelo la abrió y señaló una pequeña habitación con una cama individual, un armario de madera y una ventana diminuta que daba al patio trasero. «Aquí dormirás. Mañana empezarás a trabajar temprano». Mariana dejó su maleta junto a la cama y suspiró. «Gracias». Consuelo asintió y se marchó, cerrando la puerta tras ella. La joven se dejó caer en el colchón, mirando el techo de madera oscura. Había algo extraño en esa casa, algo que la hacía sentir como si cada sombra escondiera un susurro, como si cada puerta cerrada ocultara un secreto. Se giró hacia la ventana y observó la noche caer sobre la hacienda. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido del viento meciendo las ramas de los árboles. Entonces lo escuchó. Un ruido apagado, un murmullo apenas perceptible. Se incorporó de golpe, aguzando el oído. Nada. Debo estar imaginando cosas, pensó. Solo estoy cansada. Pero mientras cerraba los ojos, un último pensamiento cruzó su mente. Si el señor Monteverde vive solo en el ala oeste, entonces, ¿quién estaba murmurando en la oscuridad? El amanecer en la Hacienda del Sol traía consigo una brisa fresca, pero dentro de sus muros, el aire seguía siendo pesado, cargado de un silencio extraño. Mariana despertó con la primera luz filtrándose por la ventana diminuta de su habitación. La noche anterior apenas había logrado dormir. Cada crujido de la madera, cada murmullo del viento le recordaban que estaba en un lugar donde las sombras parecían alargarse más de lo normal. Se puso el uniforme asignado, una blusa blanca de algodón y una falda larga color beige, y salió de su cuarto en dirección a la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de pan dulce, y el murmullo de las demás empleadas llenaba el ambiente. Apenas llevaba unas horas en la hacienda y ya sentía que todo estaba impregnado de una especie de tensión invisible. «Mariana, ven aquí». La voz de Consuelo la hizo girar. La mujer la observaba con su expresión impenetrable de siempre. Se acercó con cautela. «Sí, señora. Hoy te toca encargarte de las habitaciones del ala este, pero hay un cambio en tus tareas». Mariana frunció el ceño. «¿Cambio?» «Sí. A partir de hoy serás la encargada de atender al señor Monteverde». La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero usted dijo que nadie debía molestarlo». «Dije que nadie entra sin permiso, pero él ha dado la orden de que necesita ayuda, y tú serás la encargada de asistirlo en lo que necesite». El aire se volvió denso. Alejandro Monteverde, un nombre que en el pasado había sido sinónimo de poder y belleza, de éxito y riqueza, pero en la actualidad su nombre solo era un susurro en las conversaciones de la servidumbre, un misterio cubierto por la bruma del tiempo. «No quiero errores, Mariana. No hagas preguntas, no hables más de lo necesario. Entra, haz tu trabajo y sal». Mariana tragó saliva y asintió. Consuelo le entregó una bandeja con un desayuno ligero, pan, frutas y una taza de café negro. «Llévaselo. No toques nada de su habitación y, sobre todo, no lo observes demasiado». La joven tomó la bandeja con ambas manos y salió de la cocina. Cada paso la acercaba más al ala prohibida, la parte de la hacienda de la que todos hablaban en voz baja, como si fuera un territorio sagrado o maldito. Las puertas altas de madera oscura marcaban el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Tomó aire y empujó con cuidado. El interior del ala oeste estaba sumido en penumbra, con las cortinas pesadas cerradas casi por completo. El aire tenía un aroma a madera añeja, medicamentos y algo más, un leve perfume que evocaba tiempos de gloria olvidados. Avanzó con cautela por el pasillo alfombrado hasta llegar a la puerta más grande al final del corredor. Golpeó suavemente. «Señor Monteverde, traigo su desayuno». Silencio. Golpeó de nuevo. Nada. Respiró hondo y empujó la puerta con sumo cuidado. El dormitorio era amplio y elegante, pero tenía un aire de abandono. Las cortinas gruesas apenas dejaban filtrar un poco de luz, y en una de las esquinas se erguía un escritorio con papeles desordenados. Frente a la chimenea apagada, en un sillón de cuero oscuro, estaba Alejandro Monteverde. Mariana sintió su corazón latir con fuerza al verlo. Incluso en su estado actual, era imposible negar la belleza que alguna vez lo había convertido en un icono. Su cabello, que antes debía haber sido del color del trigo dorado, ahora estaba más oscuro y ligeramente despeinado. Su mandíbula era fuerte, pero la palidez de su piel le daba un aire espectral. Llevaba una bata de lino sobre una camisa blanca, y sus piernas, cubiertas por una manta, apenas se movían. Pero lo que más impactó a Mariana fueron sus ojos, grises, penetrantes,
observándola con una mezcla de hastío y curiosidad. «Eres la nueva, ¿verdad?». Su voz era grave, rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Mariana asintió y dejó la bandeja sobre la mesa cercana. «Sí, señor, mi nombre es Mariana». «Mariana», repitió como si probara su nombre en su boca. Luego desvió la mirada hacia la bandeja. «No tengo hambre. Debe comer algo». «¿Desde cuándo los sirvientes me dicen lo que debo hacer?». El tono de su voz tenía un filo cortante, pero Mariana no se dejó intimidar. Se enderezó y lo miró con firmeza. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Alejandro entrecerró los ojos. Durante años, todos los empleados de la hacienda habían evitado mirarlo a los ojos, hablarle más de lo necesario o desafiarlo de cualquier forma. Pero esa chica nueva tenía algo diferente. «Si voy a ser tu responsabilidad», dijo él con una media sonrisa cínica, «será mejor que aprendas una cosa. Aquí solo doy órdenes». Mariana sintió que algo en su interior se encendía, pero mantuvo la calma. «Como quiera, señor Monteverde, pero si me permite decir algo, usted no se ve como alguien que necesite que lo traten como un rey». Alejandro la miró con incredulidad. «¿Ah, no?». «No, se ve más como alguien que necesita compañía». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que alguien lo veía más allá de la enfermedad, más allá de la imagen que alguna vez tuvo. Mariana respiró hondo y recogió la bandeja. «Volveré más tarde para recoger esto». Alejandro no respondió, solo la observó mientras salía de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Mariana caminó por el pasillo con la sensación de que acababa de cruzar un umbral del que ya no podría regresar. No sabía qué era, pero algo le decía que Alejandro Monteverde no solo era un hombre enfermo, era un hombre con demasiadas sombras en el alma, y ella, sin darse cuenta, acababa de entrar en su mundo. El aire en la Hacienda del Sol tenía un peso que Mariana no lograba descifrar. Desde el momento en que había cruzado la puerta del ala oeste, supo que su vida no volvería a ser la misma. Alejandro Monteverde no era solo un hombre recluido en su propia soledad, era una sombra de lo que alguna vez fue, alguien atrapado entre el recuerdo de su propia gloria y el inevitable deterioro de su cuerpo. A la mañana siguiente, cuando Consuelo la llamó a la cocina, Mariana supo que algo estaba por cambiar. La mujer la observó con su mirada fría e impenetrable mientras deslizaba un pequeño recipiente con agua y unas toallas limpias sobre la mesa. «Hoy te toca asear al señor Monteverde», dijo sin rodeos. El corazón de Mariana se detuvo por un instante. «¿Perdón? Él no ha pedido ayuda en mucho tiempo, pero hoy la ha solicitado. Debe ser muy cuidadosa». Mariana sintió un nudo en el estómago. Nunca había asistido a alguien en un estado tan delicado. Aunque Alejandro aún conservaba su porte aristocrático, su enfermedad había dejado una marca innegable en él. No podía moverse con facilidad y, según los rumores, sus músculos se debilitaban con cada día que pasaba. «No es una opción, Mariana. Ve y haz lo que se te indica». La joven tomó los artículos de aseo y salió de la cocina con paso lento. No sabía qué le esperaba al cruzar la puerta del ala oeste, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Cuando golpeó suavemente la puerta del dormitorio de Alejandro, su voz sonó baja, casi un susurro. «Señor Monteverde, soy Mariana». Silencio. Respiró hondo y empujó la puerta con cautela. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, con la vista perdida en el paisaje seco de los campos de agave. La luz del sol iluminaba su rostro parcialmente, dejando ver los rastros de lo que alguna vez fue su imponente belleza. Pero sus ojos seguían intactos, fríos, observadores. «Sabes que no tienes que hablarme con tanto cuidado», dijo sin volverse hacia ella. «No soy un inválido». Mariana cerró la puerta tras de sí. «No lo trato como inválido. Solo le informo que estoy aquí». Alejandro dejó escapar una risa seca, sin humor. «Supongo que Consuelo te ha enviado. ¿Para qué?». «Para ayudarlo a asearse». El silencio que siguió fue casi insoportable. Alejandro se giró lentamente, sus ojos escudriñándola con una mezcla de incredulidad y burla. «¿Quieres bañarme?». Mariana sostuvo su mirada con firmeza. «No quiero, es mi trabajo». Alejandro apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón, cerrando los ojos por un momento. «Hace meses que nadie me toca», dijo con voz baja. «Todos prefieren fingir que no existo. Yo no soy como los demás», respondió Mariana. Alejandro la miró fijamente. «Eso ya me di cuenta». El silencio se prolongó hasta que él finalmente suspiró.
rindiéndose. «Está bien, haz lo que tengas que hacer». Mariana asintió y se acercó con calma. Tomó un paño limpio, lo humedeció en el agua tibia y lo pasó con suavidad sobre su cuello. Alejandro se tensó al sentir el contacto, pero no se apartó. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lo tocaba con tanta delicadeza, sin asco, sin lástima. Mientras deslizaba el paño por sus hombros, Mariana pudo ver las marcas que el tiempo y la enfermedad habían dejado en él. Sus músculos, que seguramente antes fueron firmes y fuertes, ahora se veían más delgados. Su piel tenía un tono pálido, casi traslúcido en algunas partes, pero seguía siendo Alejandro Monteverde. La joven trató de mantener la compostura, pero algo dentro de ella se removió. No era solo el hecho de que estaba viendo a un hombre que alguna vez fue admirado por su belleza, era la vulnerabilidad que Alejandro estaba permitiendo mostrar ante ella. Él no decía nada, simplemente cerraba los ojos y dejaba que Mariana hiciera su trabajo. Cuando terminó de limpiarle el torso, Mariana tomó un poco más de agua y la vertió con cuidado sobre su cuello, dejando que el líquido corriera por su piel. Alejandro dejó escapar un suspiro leve, casi imperceptible. «¿Tienes miedo de tocarme?», preguntó de pronto. Mariana negó con la cabeza. «No». «Entonces, ¿por qué lo haces con tanta suavidad?» «Porque respeto su cuerpo». Alejandro abrió los ojos lentamente y la miró con intensidad. «Eres diferente». «Soy solo una empleada, señor Monteverde». Él sonrió de lado. «No, eres más que eso». Mariana sintió un ligero calor subirle al rostro, pero se mantuvo en control. Terminó de asearlo con movimientos precisos y cuidadosos, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de alejarse. «Listo», dijo mientras guardaba los artículos de aseo. «Si necesita algo más, solo llámeme». Alejandro no respondió de inmediato, solo la observó. «Gracias». Mariana parpadeó, sorprendida por la repentina muestra de gratitud. «De nada, señor». Se giró para salir, pero antes de cruzar la puerta, Alejandro volvió a hablar. «Mariana». Ella se detuvo y volteó. «Sí, mañana, vuelve». Mariana asintió y salió de la habitación con una extraña sensación en el pecho. Algo había cambiado en Alejandro, y también en ella, pero aún no sabía si eso era bueno o malo. Mientras caminaba de regreso al ala de servicio, con las palabras de Alejandro resonando en su cabeza, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Alejandro Monteverde no era solo un hombre enfermo, era un hombre que había olvidado cómo sentirse vivo. Y sin darse cuenta, ella estaba comenzando a recordárselo. El viento nocturno silbaba a través de los corredores de la Hacienda del Sol, colándose entre las rendijas de las viejas ventanas y haciendo crujir la madera antigua. Mariana yacía en su pequeña cama, con los ojos abiertos, observando el techo mientras su mente daba vueltas. Desde aquella mañana, todo había cambiado. El contacto con Alejandro Monteverde la había marcado de una manera que no lograba entender del todo. Había visto a un hombre roto, aislado del mundo, pero también a alguien que, bajo la frialdad y la arrogancia, escondía una herida más profunda de lo que cualquiera imaginaba. ¿Por qué había accedido a dejar que ella lo ayudara? ¿Qué lo había llevado a esa condición? ¿Por qué todos en la casa parecían temerle más de lo que lo respetaban? Se giró en la cama inquieta. Desde que llegó a la hacienda, algo dentro de ella le decía que aquel lugar escondía más que simples recuerdos. Había algo en los pasillos oscuros, en la forma en que los empleados susurraban cuando pensaban que nadie los escuchaba. Los Monteverde escondían algo. Cerró los ojos y trató de dormir, pero justo cuando estaba por perderse en el descanso, un ruido la hizo incorporarse de golpe. Un sonido ahogado, como un quejido proveniente del ala oeste. Su respiración se aceleró. Sabía que la única persona que habitaba esa parte de la casa era Alejandro. Se levantó con rapidez, se cubrió con un chal y salió al pasillo. Todo estaba en penumbra, pero la poca luz de la luna que entraba por los ventanales iluminaba las paredes decoradas con cuadros de antiguos miembros de la familia Monteverde. Avanzó con pasos silenciosos hasta llegar a la gran escalera que conducía a los pasillos prohibidos. Cada uno de sus pasos resonaba en el mármol, haciendo que su pulso se acelerara aún más. Cuando llegó a la puerta de Alejandro, escuchó un nuevo sonido, un golpe sordo. Algo había caído al suelo dentro de la habitación. «Señor Monteverde», susurró tocando la puerta con cautela. No obtuvo respuesta. Se mordió el labio y tomó aire antes de empujar la puerta. El interior de la habitación estaba sumido en sombras. La luz de la luna
apenas iluminaba la cama desordenada y el sillón de cuero junto a la chimenea apagada. El aroma a madera vieja y medicamentos aún flotaba en el aire, pero Alejandro no estaba ahí. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la cabeza y entonces lo vio. Alejandro estaba en el suelo, junto a la gran ventana. Sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. «Señor Monteverde». Mariana corrió hacia él arrodillándose a su lado. Él alzó la vista con dificultad, su mirada turbia por el dolor. «Necesito ayuda», susurró tratando de levantarse sin éxito. «Déjeme ayudarlo», dijo Mariana con firmeza, pasando su brazo bajo su hombro para incorporarlo. Alejandro apretó los dientes, pero no protestó. Su cuerpo estaba más frágil de lo que imaginaba. Con esfuerzo, Mariana logró llevarlo hasta el sillón y se arrodilló frente a él, observándolo con preocupación. «¿Qué le pasó?». Él cerró los ojos exhalando pesadamente. «Me levanté demasiado rápido. Mi cuerpo ya no responde como antes». Mariana lo miró con seriedad. «Usted no puede estar solo en este estado. Necesita ayuda constante». Alejandro abrió los ojos y la miró fijamente. «No quiero que nadie me vea así». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Yo ya lo vi y no me fui». Alejandro dejó escapar una risa amarga. «Eres testaruda». «Soy alguien que se preocupa». El silencio entre ellos se prolongó. Alejandro desvió la mirada fijándola en la ventana. «Esta casa es un cementerio de recuerdos, Mariana». Mariana frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». «Aquí todo está muerto menos los fantasmas». Sus palabras la estremecieron. «¿Qué fantasmas?». Alejandro sonrió con ironía. «Los que la gente no menciona, pero que siguen aquí». Antes de que Mariana pudiera insistir en sus preguntas, Alejandro cerró los ojos. «Mañana hablamos». Mariana apretó los labios. Sabía que no conseguiría más respuestas esa noche. Se levantó y lo cubrió con una manta. «Si necesita algo, estaré cerca». Salió de la habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Los Monteverde escondían algo, y Alejandro lo sabía. Decidida a descubrir la verdad, Mariana caminó de regreso a su habitación, sin notar que desde la oscuridad del pasillo alguien la observaba. El amanecer bañaba la hacienda del sol con un resplandor dorado, pero en su interior las sombras parecían resistirse a desaparecer. Mariana se levantó con el peso de la noche anterior aún sobre sus hombros. Alejandro había caído, no solo físicamente, sino también en un abismo de recuerdos que lo carcomían desde dentro. Sus palabras seguían resonando en su mente. «Esta casa es un cementerio de recuerdos». ¿Qué secretos escondía la familia Monteverde? ¿Qué había sucedido en esa hacienda para que Alejandro, un hombre que lo tuvo todo, terminara recluido como un prisionero en su propio hogar? Mientras se vestía para comenzar su jornada, un golpeteo en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Mariana». La voz firme de Consuelo atravesó la madera. «Te buscan en la cocina». La joven se apresuró en salir. Al llegar se encontró con un grupo de empleados reunidos, todos con un aire de tensión en sus rostros. Sobre la gran mesa de madera, varias cajas cubiertas con telas de terciopelo oscuro estaban apiladas. «¿Qué está pasando?», preguntó acercándose con cautela. Consuelo cruzó los brazos. «Hoy habrá una fiesta en la hacienda. El señor Humberto Monteverde ha organizado una cena con varios invitados importantes». Mariana sintió un escalofrío. «¿Alejandro lo sabe?». Consuelo la miró con seriedad. «Dudo que le importe». La incomodidad se instaló en su pecho. «¿Qué tengo que hacer?». «Te encargarás de supervisar el servicio en el salón principal y asegúrate de que todo esté impecable». Mariana asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. ¿Cómo reaccionaría Alejandro al enterarse de la fiesta? ¿Bajaría a enfrentarse a su primo o seguiría encerrado en su mundo de sombras? Horas más tarde, la hacienda estaba irreconocible. Lámparas de cristal colgaban del techo, iluminando la sala con un resplandor cálido. Mesas largas cubiertas con manteles de seda exhibían platos de porcelana fina y cubiertos de plata. La fragancia de las flores frescas llenaba el aire. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer, vestidos con trajes elegantes y vestidos de colores vibrantes. Mariana se movía entre ellos, asegurándose de que todo marchara sin contratiempos. Pero su atención estaba en otro punto, la gran escalera que conducía al ala oeste. Esperaba verlo, esperaba que Alejandro apareciera, que bajara con su andar imponente, que reclamara el lugar que le pertenecía. Pero no lo hizo. «Así que tú eres la nueva». La voz masculina la tomó por sorpresa.
Se giró y se encontró cara a cara con Humberto Monteverde. El hombre era alto, con cabello castaño oscuro peinado con precisión y ojos astutos que la escudriñaban con descaro. Su sonrisa tenía un matiz de superioridad que le heló la sangre. «Me preguntaba cuándo tendría el placer de conocerte», dijo él con una copa de vino en la mano. Mariana se enderezó. «Buenas noches, señor Monteverde». Humberto esbozó una sonrisa torcida. «Es curioso. No suelo prestar atención al personal, pero he oído hablar de ti». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Así? Dicen que te has ganado la confianza de Alejandro». El tono de Humberto tenía algo insidioso. «Solo cumplo con mi trabajo». Humberto inclinó la cabeza. «Eso dicen todas al principio». Mariana apretó los labios, pero antes de que pudiera responder, un sonido la paralizó. Un golpe seco, un bastón golpeando el mármol. El murmullo de la multitud se apagó cuando todas las miradas se dirigieron hacia la gran escalera. Alejandro Monteverde estaba allí. Vestía un traje negro, perfectamente cortado a su medida. Su figura, aunque más delgada y frágil, seguía imponiendo respeto. Su cabello, aunque con algunas hebras plateadas, aún conservaba su porte aristocrático. Pero lo más impactante era su mirada, fría, implacable. El tiempo pareció detenerse. Mariana contuvo el aliento. Humberto, en cambio, sonrió con diversión. «Vaya, vaya», murmuró alzando su copa. «El fantasma ha decidido aparecer». Alejandro descendió los escalones con paso firme, apoyándose levemente en su bastón, pero sin mostrar debilidad. Cuando llegó al último escalón, el silencio era absoluto. «¡Qué espectáculo tan patético!», dijo con voz serena pero afilada como una navaja. «No sabía que ahora organizabas fiestas en mi casa, Humberto». Su primo sonrió con cinismo. «Alguien tenía que mantener el apellido Monteverde en alto. Tú no parecías muy interesado en hacerlo». Alejandro se acercó con calma, pero sus ojos despedían un fuego contenido. «No confundas arrogancia con liderazgo». Humberto se inclinó hacia él. «Y tú no confundas debilidad con poder». La tensión en la sala era insoportable. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Alejandro estaba enfrentando a su primo por primera vez en años, y aunque su cuerpo ya no era el mismo de antes, su espíritu no había cambiado. Pero algo no estaba bien. El color en su rostro palideció. Su respiración se volvió más pesada. Mariana lo vio antes que nadie. Alejandro estaba al borde del colapso. Se movió sin pensar y llegó a su lado justo cuando su cuerpo comenzó a tambalearse. «Señor Monteverde», susurró sosteniéndolo con firmeza. Alejandro apretó la mandíbula, pero Mariana sintió el temblor en su brazo. «No lo está», dijo ella en voz baja. «Déjeme ayudarlo». Humberto observó la escena con una sonrisa burlona. «¡Ah, qué conmovedor!» El gran Alejandro Monteverde rescatado por una simple empleada. Alejandro alzó la mirada, y en sus ojos grises había una furia contenida. «Cierra la maldita boca, Humberto». Mariana sintió la tensión en cada músculo del cuerpo de Alejandro, pero también percibió su fragilidad. «Vamos», susurró, «no necesita esto». Él la miró fijamente. Por un instante, pareció que iba a resistirse. Pero entonces dejó escapar un suspiro cansado y asintió. Mariana lo ayudó a girar y lo guió fuera del salón, con las miradas de todos clavadas en sus espaldas. Cuando llegaron a su habitación, Alejandro se dejó caer en el sillón con un suspiro. «No debió bajar», dijo Mariana con suavidad. Alejandro cerró los ojos, pasándose una mano por el rostro. «No quería darle el placer de sentirse dueño de lo que es mío». Mariana lo miró en silencio. «Aún es suyo», dijo. «Solo tiene que reclamarlo». Alejandro abrió los ojos y la observó fijamente. «¿Por qué te importa?». Mariana no tenía una respuesta clara. Solo sabía que, por alguna razón, no quería verlo rendirse. Sin decir más, tomó una manta y se la colocó sobre los hombros. «Descanse, señor Monteverde». Se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta escuchó su voz. Cerró los ojos por un momento, sintiendo algo extraño crecer dentro de ella. Sin decir nada, salió de la habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Algo estaba cambiando, y ya no había vuelta atrás. El aire en la Hacienda del Sol estaba cargado de una tensión invisible. Desde la noche de la fiesta, algo había cambiado en la dinámica de la casa. Los empleados susurraban entre ellos. Los pasillos parecían más fríos y Alejandro Monteverde no había salido de su habitación en todo el día. Mariana se movía con cautela por los corredores, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Había cometido un error al intervenir en la confrontación entre Alejandro y Humberto. Sabía que los Monteverde
No eran personas que olvidaran fácilmente, y si había algo que había aprendido desde que llegó a la hacienda, era que las intrigas familiares estaban siempre al acecho. Al pasar por el gran vestíbulo, su atención se desvió hacia un cuadro cubierto con una tela oscura. Era grande, más que los otros retratos familiares que adornaban las paredes. Algo en él le llamó la atención, un presentimiento que se alojó en su pecho como una advertencia. Miró a ambos lados, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Luego, con manos temblorosas, agarró la tela y la deslizó hacia abajo. El polvo voló en el aire, haciéndola parpadear con fuerza. Y entonces lo vio. El retrato mostraba a una mujer de facciones delicadas, con el cabello recogido en un moño elegante y ojos oscuros que parecían mirarla directamente. La pintura estaba hecha con tal realismo que Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero lo que más la impactó no fue la expresión serena de la mujer, fue el hecho de que su rostro era idéntico al de su madre. Su respiración se aceleró. No puede ser, esto no es posible. Se llevó una mano al pecho tratando de calmarse. Miró la placa dorada en la base del retrato y leyó el nombre con un nudo en la garganta. Isabela Monteverde. El apellido le taladró la mente. Monteverde. ¿Qué hacía el retrato de su madre en esa casa? Dio un paso atrás, su mente inundada de preguntas. Su madre nunca había hablado de su pasado, nunca había mencionado a los Monteverde ni la hacienda. Durante toda su infancia, Mariana había crecido creyendo que su madre había sido una mujer sencilla, de origen humilde. Pero si su madre era Isabela Monteverde, entonces, ¿qué significaba eso? Un ruido en el pasillo la hizo reaccionar. Giró de inmediato y se encontró con los ojos fríos de Consuelo. La ama de llaves la miraba fijamente, con una expresión que mezclaba advertencia y desconfianza. «No deberías estar viendo eso». Mariana tragó saliva. ¿Quién era ella? Consuelo permaneció en silencio por un momento antes de dar un paso adelante. Isabela Monteverde murió hace muchos años, y nadie en esta casa habla de ella. Mariana sintió que sus piernas temblaban. ¿Por qué? Consuelo la escudriñó con ojos afilados. Algunas preguntas es mejor no hacerlas. La joven apretó los puños. ¿Y si no quiero ignorarlo? Consuelo se acercó aún más, bajando la voz. Escúchame bien, niña. Hay cosas que deben permanecer enterradas. Si empiezas a hurgar en los secretos de los Monteverde, puede que no te guste lo que encuentres. El tono de la mujer la hizo estremecer, pero Mariana se mantuvo firme. No tengo miedo. Consuelo la miró con dureza, antes de dejar escapar un suspiro. Pues deberías tenerlo. Sin decir más, la mujer dio media vuelta y se alejó por el pasillo, dejándola sola frente al retrato. Mariana sintió que el aire en la hacienda se hacía más denso. No podía ignorarlo. No podía fingir que no había visto la verdad. Si su madre había sido una Monteverde, significaba que ella tenía un lazo con esa familia, y tenía que descubrir cuál era. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se removió en su cama, su mente trabajando sin descanso. Pensó en Alejandro, en la forma en que la había mirado la última vez que lo vio. Pensó en Humberto y su forma despectiva de tratarlo, en el poder que creía tener sobre la casa. Pensó en Consuelo y su advertencia, en el miedo contenido en sus palabras, y pensó en su madre. Apretó las sábanas entre sus dedos. No voy a ignorarlo, no puedo. Se levantó con determinación y salió de la habitación. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales. Caminó en silencio, con la respiración contenida, guiada por su instinto. Cuando llegó al ala oeste, se detuvo frente a la puerta de Alejandro. Tomó aire y golpeó suavemente. «¿Señor Monteverde?» No hubo respuesta. Golpeó otra vez. Después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente. Alejandro estaba ahí, descalzo, con la camisa ligeramente desabotonada y el cabello algo despeinado. Sus ojos grises la observaron con una mezcla de curiosidad y cansancio. «Mariana, ¿qué haces aquí a estas horas?» Ella lo miró fijamente. «Necesito hablar con usted». Alejandro frunció el ceño. «Es importante». Él suspiró, pero se hizo a un lado para dejarla pasar. Mariana entró y se detuvo en el centro de la habitación, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Alejandro cerró la puerta y se cruzó de brazos. «Dime». Mariana tomó aire. «¿Quién era Isabela Monteverde?» El rostro de Alejandro se endureció de inmediato. Por primera vez, vio algo en él que no esperaba. Miedo. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó con la voz más baja, más contenida.
Vi su retrato en el vestíbulo. Alejandro entrecerró los ojos. Ese cuadro debería estar cubierto. Lo estaba, pero lo vi, y quiero respuestas. Él desvió la mirada, pasándose una mano por la nuca. No puedo decirte nada. ¿Por qué no? Alejandro la miró con intensidad. Porque hay verdades que pueden destruirte. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Creo que ella era mi madre. El silencio que cayó entre los dos fue absoluto. Alejandro no dijo nada, ni siquiera parpadeó. Pero la forma en que su cuerpo se tensó, la manera en que su expresión cambió, le dieron a Mariana la única respuesta que necesitaba. Lo sabía, susurró. Alejandro cerró los ojos por un momento antes de hablar. No puedes quedarte aquí. Mariana dio un paso atrás. ¿Qué? Si descubres demasiado, te pondrás en peligro. Mariana sintió que su sangre se helaba. ¿Quién me pondría en peligro? Alejandro la miró con una gravedad que nunca antes había visto en él. Mariana sintió que su mundo se sacudía. Si Humberto Monteverde sabía la verdad, significaba que estaba en más peligro del que había imaginado. El aire dentro de la habitación de Alejandro se volvió denso, casi irrespirable. Mariana sentía su pulso desbocado, su mente inundada por la revelación que acababa de recibir. No había necesidad de que Alejandro confirmara nada con palabras. Su mirada lo había dicho todo. Isabela Monteverde era su madre. Ella no era solo una empleada más en la Hacienda del Sol, era parte de esa familia, de una forma que aún no comprendía del todo, pero que ya la colocaba en el centro de una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Alejandro pasó una mano por su rostro, como si tratara de ordenar sus pensamientos. «No debiste ver ese retrato», murmuró finalmente. Mariana apretó los labios. «No puedo fingir que no lo vi, no puedo ignorarlo». Alejandro la observó con gravedad. «Escúchame bien, Mariana. Si Humberto sabe quién eres realmente...» Se interrumpió, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. «¿Qué?», presionó ella sintiendo que el miedo comenzaba a instalarse en su pecho. ¿Qué haría Humberto si lo supiera? Alejandro se acercó un paso más, su sombra proyectándose sobre ella con una mezcla de urgencia y advertencia. Humberto no es alguien a quien debas subestimar. Durante años ha manipulado todo dentro de esta hacienda para su beneficio, ha eliminado a quien le estorba. El corazón de Mariana se detuvo por un instante. ¿Qué quiere decir con eliminar? Alejandro la miró con intensidad. Tu madre no murió por accidente, Mariana. El impacto de sus palabras la golpeó como una bofetada. Sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse contra la pared para no desplomarse. No puede ser. Alejandro la sujetó suavemente por los brazos, obligándola a mirarlo a los ojos. No puedo probarlo, pero lo sé. Humberto quería deshacerse de ella, y lo logró. Mariana sintió un nudo formarse en su garganta. Toda su vida había creído que su madre había muerto de una enfermedad. Eso le habían dicho. Pero si Alejandro tenía razón, su madre fue asesinada. El horror de esa posibilidad le provocó un temblor involuntario. Alejandro, al notarlo, suavizó su agarre, pero no la soltó del todo. Por eso te digo que te alejes. No dejes que Humberto te vea como una amenaza. Mariana negó con la cabeza. No puedo hacer eso. No después de saber la verdad. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Enfrentarlo? Mariana tragó saliva. Voy a descubrir lo que realmente pasó. Alejandro cerró los ojos, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Eres igual a ella, murmuró. Igual de obstinada, igual de valiente. Mariana sintió que su pecho se encogía. Alejandro conoció a su madre. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo era ella? Alejandro la miró por un largo momento. Luego, en un gesto que Mariana no esperaba, levantó una mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. Eras tan pequeña cuando la vi por última vez. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Usted me conoció? Alejandro asintió. Tenías apenas unos meses de nacida cuando tu madre se marchó. El aire escapó de sus pulmones. ¿Por qué se fue? Alejandro desvió la mirada. Porque no le dejaron otra opción. Sus palabras encerraban una tristeza profunda. Isabela amaba esta hacienda, pero era un amor imposible. No pertenecía a este mundo. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella. Todo lo que creía sobre su pasado era una mentira. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro hizo algo que la tomó completamente por sorpresa. Se inclinó y rozó su frente con la suya, un gesto lleno de una intimidad inesperada. Mariana, susurró, su aliento cálido chocando contra su piel, no quiero que te pase lo mismo.
Mariana sintió que su respiración se volvía errática. Su cercanía, su voz, su presencia, todo la envolvía como un torbellino del que no podía escapar. Antes de que pudiera procesarlo, Alejandro inclinó la cabeza y sus labios rozaron los suyos con una suavidad que la desarmó. El tiempo pareció detenerse. Era un beso lento, contenido, como si Alejandro estuviera probando una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo. Mariana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, pero no se apartó. No quería apartarse. El miedo, la confusión, la incertidumbre, todo se desvaneció en ese instante. Solo estaban ellos dos. Cuando Alejandro finalmente se separó, sus ojos grises la estudiaron con una intensidad que le hizo temblar las rodillas. «No sé por qué hice eso», murmuró su voz ronca. Mariana apenas podía respirar. «Yo tampoco». Pero no se arrepentía, y por la forma en que Alejandro la miraba, supo que él tampoco. El silencio que los envolvió fue tan pesado que parecía absorber todo el aire de la habitación. Alejandro apartó la mirada, frotándose la frente con frustración. Esto no debería estar pasando. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Por qué?». Él la miró con seriedad. «Porque no quiero hacerte daño». Ella frunció el ceño. «No me está haciendo daño». Alejandro dejó escapar un suspiro. «Mariana, hay demasiadas cosas que aún no sabes». Ella dio un paso adelante. «Entonces dígame la verdad». Él la observó, su mandíbula tensa, su mirada llena de algo que no lograba descifrar. «No puedo». Mariana sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué no?». Alejandro apretó los labios. «Porque si lo hago te perderé». El silencio se hizo eterno. Alejandro desvió la mirada, como si estuviera librando una batalla interna. Ella sintió una punzada de dolor ante su frialdad repentina. «Alejandro, vete». Mariana sintió un nudo en la garganta. Él la estaba alejando, pero no entendía por qué. Se giró lentamente y caminó hacia la puerta, con la sensación de que algo dentro de ella se rompía con cada paso. Antes de salir, se detuvo. «No me alejaré», dijo con voz firme. Alejandro cerró los ojos, como si sus palabras lo torturaran. «Eso es lo que me asusta». Mariana apretó los puños y salió de la habitación con el corazón latiéndole en los oídos. No iba a dejarlo solo, no iba a huir de la verdad, y sobre todo no iba a olvidar ese beso. Nunca. El aire de la madrugada era más frío de lo normal cuando Mariana regresó a su habitación. Su mente seguía reviviendo cada instante de lo que había ocurrido con Alejandro. El beso, la intensidad de su mirada, el dolor en su voz cuando le pidió que se alejara. No podía hacerlo. No después de descubrir que su madre había sido parte de la familia Monteverde. No después de que Alejandro insinuara que su muerte no había sido un accidente. Y mucho menos después de sentir cómo él la tocaba, cómo la miraba, como si, en el fondo, él también estuviera atrapado en ese torbellino de sentimientos imposibles. Se sentó en su cama abrazando sus rodillas, tratando de ordenar sus pensamientos, pero no tuvo demasiado tiempo. Un golpe seco en la puerta la hizo estremecerse. Mariana se puso de pie con el corazón en la garganta. «¿Quién es?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Abre la puerta, Mariana». El tono era inconfundible. «Humberto Monteverde». Mariana sintió que un escalofrío recorría su espalda. Respiró hondo y con una calma fingida giró la manija y abrió la puerta. Allí estaba él, de pie en el umbral con su eterna sonrisa burlona y los ojos oscuros brillando con una astucia que la ponía en alerta. Llevaba el saco desabotonado y la copa de whisky en la mano le temblaba apenas. «Qué sorpresa encontrarme contigo despierta a estas horas», dijo con una sonrisa ladina. «Pareces nerviosa». Mariana se obligó a mantener la compostura. «¿Necesita algo, señor Monteverde?». Humberto inclinó la cabeza, observándola con detenimiento. «La verdad sí. Me da curiosidad saber qué hacía mi querido primo con una empleada a estas horas de la noche». Mariana sintió un nudo en la garganta. La había visto salir de la habitación de Alejandro. Humberto dejó escapar una risa seca y dio un paso más cerca. «¿Sabes, Mariana? Mi primo tiene una forma peculiar de encariñarse con la gente. Lo vi con muchas mujeres en el pasado. Todas ellas creyeron que eran diferentes, que habían logrado algo especial con él». La forma en que lo dijo hizo que a Mariana se le revolviera el estómago. No es asunto suyo lo que el señor Alejandro haga o deje de hacer. Humberto alzó una ceja. «Oh, pero claro que lo es. Todo lo que ocurre en esta hacienda es asunto mío». Mariana apretó los puños. «Si eso es todo, quiero descansar». Iba a cerrar la puerta, pero Humberto puso la mano en el marco y la detuvo. «Todavía no he terminado».
Mariana sintió su respiración agitarse. Algo en él era aterrador. Te haré una pregunta, y más te vale responder con la verdad. Su sonrisa desapareció. ¿Qué viste en ese retrato? El pulso de Mariana se aceleró. Humberto la observó en silencio, como un depredador estudiando a su presa. No te creo. Mariana trató de mantener la calma. Si no tiene nada más que decirme. Humberto se inclinó un poco más, reduciendo la distancia entre ellos. Escúchame bien, niña. Alejandro puede ser un pobre iluso, pero yo no. No quiero que metas la nariz en cosas que no te corresponden. Mariana sintió una oleada de rabia, pero antes de que pudiera responder, Humberto le dio una palmada en la mejilla, casi condescendiente. No hagas preguntas, Mariana. Es por tu propio bien. Sin esperar respuesta, se giró y se alejó por el pasillo, su sombra alargándose en la penumbra. Mariana cerró la puerta con fuerza y apoyó la espalda contra ella, su corazón latiendo desbocado. Humberto sabía, y si él sabía significaba que estaba en peligro. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Mariana trató de mantener la rutina como si nada hubiera cambiado, pero era imposible. Cada vez que pasaba por el vestíbulo, sentía la presencia del retrato cubierto con aquella tela pesada. Isabela Monteverde, su madre. Cada vez que servía la cena en el comedor principal, sentía los ojos de Humberto sobre ella, estudiándola, esperando el momento en que cometiera un error. Y cada vez que llevaba el desayuno al ala oeste, su corazón latía con fuerza ante la idea de volver a ver a Alejandro. Pero él no la había llamado, no había pedido su ayuda, no había vuelto a buscarla desde aquella noche, hasta que finalmente decidió enfrentarlo. Cuando terminó sus tareas, tomó aire y caminó con determinación hacia su habitación. Golpeó la puerta una vez, 2 veces. Nada. Giró la manija y entró. Alejandro estaba sentado en su sillón, con la mirada perdida en la chimenea apagada. No se giró al escucharla entrar. No te llamé. Su voz era baja, cansada. Lo sé, pero necesitaba verlo. Alejandro cerró los ojos un momento antes de hablar. No debiste hablar con Humberto. Mariana frunció el ceño. Él vino a buscarme. Me vio salir de aquí aquella noche. Alejandro dejó escapar un suspiro y frotó su sien con una mano. ¿Te amenazó? Mariana vaciló un segundo antes de asentir. Alejandro golpeó el brazo del sillón con el puño, furioso. Ese maldito. Mariana dio un paso más cerca. Necesito saber la verdad, Alejandro. ¿Qué pasó con mi madre? Él la miró con un dolor contenido. No puedo decírtelo. Mariana sintió la frustración en su pecho. Si no me lo dice usted, lo descubriré por mi cuenta. Alejandro la miró fijamente, con algo oscuro en su mirada. Si sigues investigando, Humberto te hará daño. Mariana sintió un escalofrío, pero no se echó atrás. Si él es capaz de tanto, entonces alguien tiene que detenerlo. Alejandro la observó en silencio, y luego, sin previo aviso, se puso de pie. Mariana sintió la intensidad de su presencia, su cercanía, la tormenta en su mirada. «Eres una necia», susurró. Mariana alzó la barbilla. «¿Y usted un cobarde?» Alejandro apretó la mandíbula. «¿Crees que tengo miedo de Humberto?» «Creo que tiene miedo de enfrentar su pasado». Alejandro dio un paso más. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo?» Mariana sostuvo su mirada. «Sí, y sé que usted también quiere la verdad». Alejandro tragó saliva, su rostro una mezcla de furia y algo más. «Si hago esto no habrá vuelta atrás». Mariana sintió su corazón golpear contra su pecho. Nunca la hubo. El silencio entre ellos era tan denso que parecía envolverlos. Finalmente, Alejandro desvió la mirada y murmuró, «Está bien». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Me dirá la verdad?» Alejandro exhaló pesadamente. «No solo te diré la verdad. Voy a ayudarte a desenmascarar a Humberto». El destino estaba sellado, y la guerra dentro de la familia Monteverde estaba a punto de comenzar. La noche se cernía sobre la Hacienda del Sol con una pesadez sofocante. Afuera, el viento silbaba entre los árboles secos y las sombras se estiraban en los corredores oscuros. Dentro de la habitación de Alejandro, Mariana sintió por primera vez que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Él la observaba en silencio, con los ojos grises brillando bajo la tenue luz de la lámpara. «Voy a ayudarte a desenmascarar a Humberto». Su promesa aún resonaba en el aire. «Si vamos a hacer esto», dijo Alejandro con un tono bajo y contenido, «primero debes saber toda la verdad». Mariana tragó saliva asintiendo. Alejandro se giró con dificultad y caminó hasta un mueble antiguo en la esquina de la habitación. Abrió un cajón con llave y sacó un libro grueso,
encuadernado en cuero gastado. Este diario pertenecía a tu madre. El mundo de Mariana pareció detenerse. Alejandro se acercó y le tendió el objeto. Mariana lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de los años en la cubierta desgastada. Lo encontré hace mucho tiempo cuando ella desapareció, pero nunca lo abrí. Mariana levantó la mirada sorprendida. ¿Por qué no? Alejandro desvió la mirada, porque temía lo que encontraría en sus páginas. La joven tragó saliva y, sin pensarlo 2 veces, deslizó los dedos por el borde del libro y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, con tinta algo desvanecida, pero aún legible. Hoy he tomado una decisión de la que no sé si podré volver. Amo a este lugar, pero cada día siento que el peligro se acerca más. Mi hija es lo único que me importa ahora. Tengo que salvarla. Tengo que alejarla de aquí antes de que sea demasiado tarde. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos corrieron por las siguientes líneas con ansiedad. Humberto cree que no lo sé, pero he descubierto sus intenciones. Quiere el control absoluto de la hacienda. Me ha amenazado en más de una ocasión. Me ha dejado en claro que no tengo lugar en la familia, pero no voy a dejar que gane. No voy a permitir que mi hija crezca bajo su sombra. Las manos de Mariana comenzaron a temblar. Dios mío. Alejandro cerró los ojos. Sigue leyendo. Las palabras parecían quemarle la piel. He intentado advertirle a Alejandro, pero él es demasiado joven para ver la verdad. Humberto lo manipula, lo usa en su juego. Si no hago algo pronto, lo perderé a él también. Mariana levantó la mirada, su corazón golpeando su pecho con fuerza. ¿Ella trató de advertirte? Alejandro asintió con pesar. Yo era ingenuo entonces. Creí que Humberto solo quería proteger los intereses de la familia. No me di cuenta de lo que realmente hacía, hasta que fue demasiado tarde. El aire en la habitación era denso, cargado de una historia que durante años había estado enterrada. Mariana volvió al diario, pasando las páginas con desesperación, hasta que sus ojos se detuvieron en un párrafo que le cortó la respiración. Hoy me ha dicho que si no me marcho me arrepentiré. Sé que no es una amenaza vacía. Humberto ha hecho cosas antes, cosas de las que nadie habla en esta casa, pero yo lo sé. Sé que está detrás de la muerte de nuestro padre. Sé que ha movido hilos en las sombras para eliminar a quienes se interponen en su camino, y sé que si no me voy ahora, yo seré la próxima. Las manos de Mariana se apretaron alrededor del diario. Él la mató. Alejandro no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el rostro, como si las palabras de Isabela fueran un golpe directo. No podemos probarlo, murmuró, pero todo apunta a que sí. Mariana sintió la rabia burbujear dentro de ella, y se salió con la suya. Todo este tiempo, Alejandro la miró con seriedad, hasta ahora. Mariana cerró el diario con un movimiento decidido. Voy a hacer que pague. Alejandro la tomó del brazo con suavidad. Debemos ser inteligentes. No podemos enfrentarlo sin pruebas. Mariana asintió con la mandíbula apretada. ¿Cómo encontramos pruebas? Alejandro se apoyó contra el escritorio y reflexionó un momento. Si mi intuición es correcta, Humberto ha estado encubriendo esto por años. Eso significa que debe haber documentos, registros, tal vez cartas o testamentos que demuestren sus movimientos. Mariana frunció el ceño. ¿Dónde los guarda? Alejandro exhaló lentamente. Tiene una oficina en la hacienda, en el ala sur. Nadie tiene acceso a ella sin su permiso. Mariana sintió un escalofrío. Entonces tenemos que entrar. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabes que si nos atrapan, él no dudará en actuar. Mariana levantó la barbilla. Si me detuviera el miedo, no estaría aquí. Alejandro dejó escapar una risa breve, sin alegría. Definitivamente eres hija de Isabela. La calidez en su voz la sorprendió. Por un instante, un silencio extraño se instaló entre ellos. Alejandro la miró con intensidad, como si estuviera grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Prométeme que si las cosas se ponen peligrosas, te marcharás. Mariana negó con la cabeza. No puedo prometer eso. Alejandro suspiró, pero en su mirada había algo nuevo. Resignación. Bien, entonces lo haremos juntos. El latido de Mariana se aceleró. Era un pacto, un juramento silencioso entre ellos. Juntos enfrentarían la verdad. Juntos derribarían a Humberto. Y juntos descubrirían si los lazos que los unían eran más fuertes que los secretos que los rodeaban. La guerra dentro de la Hacienda del Sol estaba por comenzar, y esta vez nadie iba a detenerlos. La Hacienda del Sol parecía un lugar diferente bajo la luz de la luna,
Cada rincón, cada sombra en los pasillos oscuros parecía estar conteniendo un secreto, susurrando verdades que durante años habían sido enterradas. Mariana y Alejandro caminaban en silencio por el ala sur, con los pasos calculados y la respiración contenida. Habían esperado hasta que toda la hacienda se sumiera en el silencio para moverse. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, pero el peso de la verdad ya no les permitía retroceder. La oficina de Humberto está al final del pasillo, susurró Alejandro. Mariana asintió, sintiendo su corazón golpear con fuerza en su pecho. Cuando llegaron a la puerta de madera maciza, Alejandro intentó girar la manija, pero estaba cerrada con llave. «Por supuesto», murmuró con una sonrisa irónica. Mariana miró a su alrededor, buscando una alternativa. Sus ojos se detuvieron en la cerradura. «Déjame intentarlo». Alejandro la miró con sorpresa. «¿Sabes forzar cerraduras?» Mariana se encogió de hombros. «He aprendido algunas cosas en la vida». Sacó un pequeño alfiler que llevaba en su cabello y se agachó frente a la cerradura. Su respiración se ralentizó mientras manipulaba con cuidado el mecanismo interno. Alejandro la observaba con los brazos cruzados, una ceja arqueada. «Definitivamente eres hija de Isabela», murmuró. Mariana sonrió de lado, pero no respondió. Unos segundos después, se escuchó un leve clic y la puerta se abrió. Alejandro la miró con admiración. «Me sorprendes cada día». Mariana no perdió tiempo en responder. Se deslizó dentro de la oficina con rapidez, seguida de Alejandro. El lugar olía a madera vieja y cuero. Era un despacho imponente, con estanterías repletas de libros encuadernados en piel, un escritorio enorme de caoba y una chimenea apagada. «Busquemos rápido», susurró Alejandro. Mariana asintió y comenzó a revisar los cajones del escritorio, mientras Alejandro se encargaba de las estanterías. Cada papel, cada documento que encontraban parecía no contener nada relevante. Hasta que Mariana sintió algo extraño bajo un compartimento oculto en el fondo de un cajón. «Aquí hay algo». Alejandro se acercó de inmediato, mientras ella forzaba la madera con cuidado hasta que logró sacar una carpeta gruesa. Cuando la abrió, lo que vio hizo que el aire se le atascara en los pulmones. Alejandro tomó uno de los papeles y su expresión se endureció. Eran contratos, testamentos alterados, transacciones de dinero sospechosas y en medio de todo cartas escritas por Isabela Monteverde. Mariana tomó una de ellas con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. «Si algo me pasa, que alguien encuentre esto. Humberto está detrás de todo. Me ha amenazado más de una vez y sé que si no cedo, mi vida estará en peligro. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguien lee esto, por favor, que mi hija sepa la verdad, que sepa que nunca la abandoné». Las lágrimas llenaron los ojos de Mariana. Ella sabía que iba a morir. Alejandro cerró los ojos con rabia. Humberto hizo esto y se aseguró de que nadie encontrara estas cartas. Mariana respiró hondo, tratando de calmarse, pero su pecho ardía con una furia contenida. «Tenemos que salir de aquí con estos documentos». Alejandro asintió y tomó la carpeta, pero justo cuando iban a girarse para salir, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Humberto estaba allí. Su expresión era una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Vaya, vaya», dijo con voz baja cerrando la puerta tras de sí. «Miren lo que tenemos aquí». Mariana sintió su sangre helarse, pero Alejandro se adelantó, posicionándose frente a ella. «Se acabó, Humberto», dijo con voz firme. «Ya sabemos la verdad». Humberto soltó una risa amarga. «¿Verdad?». Se cruzó de brazos. «¿Y qué piensan hacer con ella?». Mariana sintió el impulso de responder, pero Alejandro la sujetó del brazo, indicándole que se mantuviera en silencio. «Todo esto terminará aquí», continuó Alejandro. «Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste». Humberto dio un paso más cerca. «¿Y cómo piensas hacer eso, primo? ¿Con esos papeles? ¿De verdad crees que eso es suficiente para destruirme?». Su tono era de absoluta confianza. «He pasado años construyendo mi poder, asegurándome de que cada pieza de esta hacienda me pertenezca. No voy a dejar que dos tontos como ustedes lo arruinen». Mariana sintió la rabia subir por su garganta. «Mataste a mi madre». Humberto la miró con una sonrisa burlona. «¿Y qué si lo hice?». Alejandro se tensó de inmediato. «Eres un monstruo». Humberto lo miró con diversión. «Y sin embargo soy yo quien sigue en control». En un movimiento rápido, sacó un arma de su chaqueta y la apuntó directamente hacia Alejandro. Mariana sintió el mundo derrumbarse. «¡No!». Alejandro no se movió.
¿Vas a matarme también, Humberto? Su primo sonrió con frialdad. Si es necesario. El tiempo pareció detenerse, y entonces se escuchó un disparo, pero no fue Alejandro quien cayó. Humberto se tambaleó, soltando el arma con un grito de dolor. Consuelo estaba en el umbral de la puerta, con un arma en mano, su rostro endurecido por años de secretos guardados. «Se acabó, Humberto», dijo con voz firme. Humberto cayó de rodillas, sujetándose el brazo ensangrentado. Alejandro reaccionó de inmediato, arrebatándole el arma del suelo. «Llama a la policía», dijo a Mariana, su voz temblando de furia. Ella asintió y salió corriendo del despacho, su corazón golpeando contra su pecho. Todo había cambiado. Humberto Monteverde había caído, y la verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz. El sonido del disparo aún resonaba en la Hacienda del Sol, cuando Mariana corrió por los pasillos con el pulso desbocado. Su mente iba a 1000 por hora, procesando lo que acababa de ocurrir. Humberto había intentado matar a Alejandro, pero Consuelo, la mujer que siempre había parecido fría e implacable, le había disparado sin dudarlo. Mariana llegó hasta la sala principal y tomó el teléfono con manos temblorosas. Marcó con rapidez. «Policía, ¿cuál es su emergencia?» Tragó saliva antes de responder. «Estoy en la Hacienda Monteverde. Intentaron matar a alguien. Necesitamos ayuda de inmediato». La operadora hizo varias preguntas, pero Mariana apenas podía responder con claridad. Su mente estaba en el despacho, con Alejandro y Consuelo. Colgó el teléfono y volvió a correr por los pasillos, ignorando el miedo que la oprimía. Cuando llegó a la oficina, Humberto seguía en el suelo, sujetándose el brazo ensangrentado. Alejandro lo observaba con una mezcla de furia y desprecio, mientras Consuelo mantenía el arma firme en su mano. «Ya llamé a la policía», dijo Mariana con la voz entrecortada. Alejandro asintió sin apartar la mirada de su primo. «Se acabó, Humberto». Humberto dejó escapar una risa débil, manchada de sangre. «¿De verdad crees que esto se ha acabado, Alejandro?» «Sí», respondió Alejandro con frialdad. «Y esta vez no podrás comprar tu salida». Humberto alzó la cabeza con esfuerzo y miró a Mariana con una sonrisa burlona. «¿Te pareces tanto a ella?» Mariana sintió el odio hervir dentro de ella. «No vuelvas a decir su nombre». Humberto sonrió aún más, incluso con el dolor evidente en su rostro. «¿Sabes? Yo podría haber acabado contigo también». Alejandro avanzó un paso y lo sujetó por el cuello de la camisa, levantándolo apenas del suelo. «Si vuelves a decir una sola palabra más, juro que yo mismo terminaré el trabajo». El aire en la habitación se volvió sofocante. Entonces se escucharon las sirenas a lo lejos. Consuelo suspiró y bajó el arma por primera vez. «Vienen por ti, Humberto», dijo con calma. «Ya no puedes esconderte detrás de tu dinero». Humberto dejó caer la cabeza contra la pared, riendo para sí mismo. «Eso creen». Pero cuando la puerta se abrió de golpe y los policías entraron con sus armas desenfundadas, su risa se apagó. «Manos arriba», ordenó uno de los oficiales. Alejandro lo soltó con brusquedad y Humberto cayó al suelo con un gruñido de dolor. «Este hombre intentó matar a Alejandro Monteverde», dijo Consuelo con frialdad, «y tenemos pruebas de todos los crímenes que ha cometido». El oficial asintió y 2 agentes se apresuraron a esposar a Humberto, quien no opuso resistencia. Cuando lo levantaron, pasó la mirada por todos en la habitación y finalmente se detuvo en Alejandro. «Disfruta tu victoria, primo», dijo con una sonrisa amarga, «pero recuerda algo, los Monteverde no sobrevivimos sin enemigos». Alejandro no respondió, solo lo observó mientras lo sacaban de la hacienda. Cuando la puerta se cerró, Mariana sintió que su cuerpo finalmente reaccionaba. Todo había terminado, o al menos eso parecía. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, firmas de documentos y preguntas por parte de la policía. Cuando todo estuvo en orden, Alejandro y Mariana quedaron solos en la oficina, en medio del desastre que la confrontación había dejado atrás. Mariana pasó la mano por su rostro agotada. «No puedo creer que todo haya terminado». Alejandro dejó escapar un suspiro. «No ha terminado. Apenas comienza». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Alejandro se apoyó en el escritorio, observándola con una mezcla de cansancio y preocupación. Humberto no trabajaba solo. Siempre tuvo aliados, gente que lo ayudó a encubrir sus crímenes. Puede que ahora esté bajo custodia, pero no sabemos qué más dejó atrás. Mariana sintió un escalofrío. «¿Crees que alguien más intentará detenernos?» Alejandro apretó los labios. «No lo sé, pero tenemos que estar preparados». El silencio se instaló entre ellos.
Mariana bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad en sus hombros. Alejandro, él la miró con intensidad. Dime. Mariana apretó los puños antes de hablar. Mi madre murió por culpa de él, y pasé toda mi vida sin saberlo. Pero ahora que la verdad salió a la luz, no sé qué hacer con este vacío. Alejandro se acercó y tomó sus manos con suavidad. No estás sola, Mariana. Ella levantó la mirada, encontrando en sus ojos un consuelo que no esperaba. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Alejandro suspiró. Voy a recuperar lo que es mío. La hacienda, la familia, todo lo que Humberto intentó arrebatarme. Mariana esbozó una leve sonrisa. Creo que lo lograrás. Alejandro acarició sus dedos con ternura. ¿Te quedarás aquí? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Quieres que me quede? Alejandro se inclinó ligeramente, acercándose a ella. Más de lo que te imaginas. Mariana sintió su corazón acelerarse. No sé qué pasará después de esto. Alejandro sonrió de lado. No importa. Lo único que sé es que quiero que estés conmigo cuando ocurra. El aire entre ellos se volvió más cálido, más íntimo. ¿Y si nos estamos metiendo en algo complicado?, preguntó ella en voz baja. Alejandro rió suavemente. Entonces lo resolveremos juntos. Mariana cerró los ojos un segundo, dejando que la sensación de su proximidad la envolviera. Cuando los abrió, vio en Alejandro no solo al hombre que había sido destrozado por su pasado, sino al hombre que estaba dispuesto a luchar por su futuro juntos. Sin pensarlo más, se inclinó y lo besó. Esta vez no hubo dudas. No hubo miedo, solo la certeza de que, después de todo lo que habían vivido, finalmente estaban donde debían estar. Y esta vez no habría sombras que los separaran. El amanecer cubría la hacienda del sol con un resplandor dorado, como si finalmente los días oscuros hubieran quedado atrás. Pero Mariana sabía que la paz que sentía era frágil, casi ilusoria. Humberto había sido arrestado, sí, pero las palabras de Alejandro seguían pesando en su mente. No ha terminado, apenas comienza. Ella no quería vivir con miedo, pero después de todo lo que había descubierto, sabía que la sombra de Humberto y sus aliados aún podía acecharlos desde la distancia. Suspiró mientras se vestía, acomodando su cabello con manos temblorosas. Había tanto por hacer. La hacienda estaba en caos, y aunque Alejandro tenía la determinación de recuperarla, quedaban muchas piezas por encajar en el rompecabezas. Cuando salió de su habitación, encontró a Consuelo en la cocina, removiendo una olla con la mirada perdida. «Buenos días», dijo Mariana rompiendo el silencio. Consuelo levantó la vista y asintió levemente. «Buenos días, niña». Mariana se mordió el labio, dudando por un instante antes de hablar. «Gracias por lo que hiciste anoche». Consuelo soltó un leve suspiro. «No lo hice por él». Mariana frunció el ceño. «¿Por quién entonces?» La mujer la miró con seriedad. «Por tu madre». Mariana sintió un nudo formarse en su garganta. Consuelo dejó la cuchara a un lado y se limpió las manos en el delantal. «Siempre supe que Humberto era peligroso. Cuando tu madre vivía aquí la vi sufrir en silencio. Vi cómo la hacían sentir que no pertenecía, cómo la obligaron a alejarse de todo lo que amaba». Mariana tragó saliva. «¿Por qué nunca dijiste nada?» Consuelo la miró con amargura. «Porque en esta casa, el silencio es la única manera de sobrevivir». Mariana bajó la mirada. Ella ya no quería sobrevivir, quería vivir. «Alejandro quiere recuperar la hacienda», dijo finalmente. Consuelo soltó una risa sin humor. «Ese muchacho siempre ha querido arreglar lo que está roto, pero algunos pedazos nunca vuelven a encajar». Mariana la observó en silencio. «Quizás, pero si no lo intenta, nunca lo sabrá». La mujer no respondió de inmediato. Se limitó a tomar la olla y servir un poco de café en una taza. «Ten, tómate esto antes de empezar con tus locuras». Mariana sonrió de lado y tomó la taza con ambas manos. A pesar de todo, la hacienda seguía en pie, y ella también. Más tarde, Mariana caminó por los pasillos hasta llegar al despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse, lo encontró de pie frente a una gran ventana, observando los campos de agave con el ceño fruncido. «No sabía que estabas despierto tan temprano», dijo ella apoyándose en el marco de la puerta. Alejandro giró lentamente, con una leve sonrisa en los labios. «No he dormido mucho». Mariana entró con cautela, observando la pila de documentos sobre su escritorio. «¿Qué es todo esto?» Alejandro suspiró y pasó una mano por su cabello. «Papeles legales. Humberto dejó más desorden del que imaginaba. Hay tierras hipotecadas, cuentas vacías, empleados sin paga.
Mariana se cruzó de brazos. ¿Podrás arreglarlo? Alejandro la miró con intensidad. Voy a intentarlo. Ella dio un paso más cerca. No tienes que hacerlo solo. Alejandro inclinó la cabeza, su mirada recorriéndola con una suavidad que la hizo estremecer. ¿Te quedarás? Mariana sostuvo su mirada. Si tú quieres que me quede. Alejandro dejó escapar una risa suave. Quiero muchas cosas, Mariana. Ella sintió su pulso acelerarse. ¿Cómo qué? Él se acercó lentamente, hasta que solo unos centímetros los separaban. ¿Como esto? Y sin decir más la besó. El beso fue lento, profundo, cargado de todo lo que habían reprimido hasta ese momento. Las manos de Alejandro se deslizaron hasta su cintura, atrayéndola más hacia él, mientras Mariana se aferraba a su camisa con fuerza, como si temiera que el mundo se desmoronara a su alrededor. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. No quiero que esto termine. Mariana sonrió, aún con los ojos cerrados. Entonces no lo dejemos terminar. El silencio entre ellos fue interrumpido por un golpe en la puerta. Ambos se separaron de inmediato cuando Consuelo apareció en el umbral con expresión tensa. «Hay alguien que quiere hablar contigo, Alejandro». Él frunció el ceño. «¿Quién?» Consuelo dudó un segundo antes de responder. «El abogado de Humberto». El ambiente cambió de inmediato. Mariana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Alejandro apretó la mandíbula y asintió. «Que pase». Consuelo salió y segundos después un hombre mayor de traje oscuro y mirada calculadora entró en la oficina. «Señor Monteverde», dijo con voz firme, «mi cliente tiene un mensaje para usted». Alejandro se cruzó de brazos. «Humberto ya no tiene poder aquí». El abogado sonrió levemente. Quizás no el poder que tenía antes, pero aún tiene aliados. Alejandro entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» El abogado deslizó una carpeta sobre el escritorio. Humberto ha dejado instrucciones muy claras. Si algo le sucedía, ciertas personas se encargarían de continuar su legado. Mariana sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué está tratando de decirnos? El abogado la miró con una expresión inescrutable. Que esto no ha terminado. Alejandro tomó la carpeta y la abrió con cautela. Sus ojos recorrieron las páginas y su expresión se oscureció con cada palabra que leía. Finalmente, levantó la mirada. «Dígale a su cliente que no me asusta». El abogado inclinó la cabeza. «Muy bien, pero no diga que no se lo advertí». Sin más, se giró y salió de la habitación. Mariana observó a Alejandro con el estómago revuelto. ¿Qué decía la carta? Él cerró la carpeta con un golpe seco. Que Humberto aún tiene contactos en la policía, que su influencia no ha desaparecido. Mariana sintió una oleada de rabia. «No puede salirse con la suya». Alejandro la miró con determinación. «No lo hará». El silencio entre ellos fue tenso, pero esta vez Mariana sintió algo diferente. Por primera vez, Alejandro no estaba huyendo de su pasado. Estaba listo para enfrentarlo, y ella estaría a su lado cuando lo hiciera. El eco de los pasos del abogado aún resonaba en la Hacienda del Sol cuando Mariana cerró los ojos y respiró hondo. No había terminado. Alejandro también lo sabía. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus dedos se crispaban sobre la carpeta que había dejado sobre el escritorio. Humberto seguía siendo una amenaza, incluso tras las rejas. El silencio entre ellos era espeso, cargado de una angustia que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Finalmente, Mariana habló. «¿Qué vamos a hacer?» Alejandro soltó un suspiro y se pasó una mano por la nuca, como si tratara de contener la furia dentro de él. «No voy a permitir que su sombra siga controlando esta casa», dijo con voz firme. «Humberto jugó con nuestras vidas durante demasiado tiempo. Se acabó». Mariana asintió, sintiendo que la determinación de Alejandro encendía la suya propia. «Entonces, hay que encontrar a esos aliados que le quedan y acabar con su influencia». Alejandro la miró con una leve sonrisa irónica. ¿Así de simple? ¿Acaso alguna vez lo fue? Él soltó una risa breve, sin humor. «No, nunca». Mariana se acercó y deslizó una mano sobre la suya, con suavidad. «Pero esta vez no estás solo». Alejandro la miró con intensidad, como si quisiera grabar esas palabras en su memoria. «Lo sé». El momento se rompió cuando Consuelo apareció en la puerta, con el ceño fruncido. «Hay alguien más que quiere hablar contigo, Alejandro». Él frunció el ceño. «¿Otro abogado de Humberto?» «No, es alguien de la familia». Mariana sintió que el aire se volvía más denso. «¿De la familia?» Consuelo asintió. «Tramity, es Eduardo Monteverde». El nombre cayó sobre la habitación como un rayo. Alejandro se puso rígido
y Mariana sintió que la temperatura bajaba. «¿Eduardo?», murmuró Alejandro. «No puede ser». Consuelo suspiró. «Está en la sala, quiere verte». Alejandro intercambió una mirada con Mariana antes de asentir. «Vamos». La sala principal estaba en penumbra cuando Alejandro y Mariana entraron. Junto a una de las ventanas, con la postura elegante de quien sabe que pertenece a los círculos de poder, estaba Eduardo Monteverde. Alto, de cabello entrecano y mirada penetrante, Eduardo era un hombre que exudaba autoridad sin necesidad de alzar la voz. Sus ojos grises, tan parecidos a los de Alejandro, lo estudiaban con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro. «Alejandro», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Cuánto tiempo?». Alejandro cruzó los brazos. «No suficiente». Eduardo dejó escapar una risa suave. «Siempre tan directo». Mariana los observó en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Alejandro no perdió el tiempo. «¿Por qué estás aquí, Eduardo?». El hombre se giró lentamente, paseando la vista por la sala como si la estuviera evaluando. «Me enteré de lo que pasó con Humberto y pensé que sería prudente venir a aclarar algunas cosas». Alejandro entrecerró los ojos. «¿Aclarar qué?». Eduardo suspiró y lo miró fijamente. «Tienes que saber que Humberto no actuó solo». El estómago de Mariana se revolvió. «¿Qué quieres decir?». Eduardo hizo una pausa antes de continuar. Él tenía socios, gente que lo apoyaba, que financiaba sus movimientos. No era solo un capricho personal, era parte de algo más grande. Alejandro apretó la mandíbula. «Dilo de una vez». Eduardo inspiró hondo antes de soltar la verdad. Humberto estaba vinculado con una red de empresarios corruptos, personas que han estado usando la Hacienda del Sol como fachada para mover dinero sucio. El impacto de sus palabras los dejó sin aire. «¿Negocios ilícitos?», murmuró Mariana. Eduardo asintió. «Desde hace años. Y ahora que Humberto está fuera del juego, ellos no se van a quedar de brazos cruzados». Alejandro cerró los ojos un instante, como si la furia lo quemara por dentro. «¿Y tú qué tienes que ver con esto?». Eduardo sonrió levemente. «Digamos que estoy en una posición intermedia. No soy enemigo, pero tampoco soy tu salvador». Alejandro lo fulminó con la mirada. «Entonces, ¿por qué viniste?». Eduardo suspiró. «Porque quiero advertirte. No es solo Humberto el problema, es todo lo que dejó atrás». Mariana cruzó los brazos. «¿Y qué sugieres que hagamos?». Eduardo la miró por un momento antes de responder. «Si quieres proteger la hacienda, tendrás que ser más astuto que ellos». Alejandro se acercó un paso más. «No me interesa jugar sucio». Eduardo sonrió con ironía. «Entonces prepárate para perder». Alejandro apretó los puños. «No voy a perder». Eduardo lo observó por un instante, como si estuviera evaluando su determinación. «Eso ya lo veremos». Y sin más, se giró y salió de la sala, dejándolos con más preguntas que respuestas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Finalmente Mariana habló. «No confío en él». Alejandro suspiró. «Yo tampoco». Ella frunció el ceño. «¿Qué vamos a hacer?». Alejandro apretó la mandíbula. «Lo que sea necesario». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿No estás pensando en...». Alejandro la miró con dureza. «Voy a limpiar esta hacienda. Pero si eso significa enfrentarme a esos empresarios, lo haré». Mariana tragó saliva. «No quiero que te pongas en peligro». Alejandro suavizó su expresión y se acercó a ella. «No estoy solo en esto, te tengo a ti». Mariana sintió su corazón acelerarse. «Siempre». Alejandro la envolvió en un abrazo, apoyando su frente contra la de ella. «Entonces lo haremos juntos». Y mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte, Mariana supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El aire en la Hacienda del Sol se había vuelto más denso, cargado de un peligro latente que Mariana podía sentir en cada rincón. Desde la visita de Eduardo, la certeza de que aún había enemigos al acecho no la dejaba en paz. Humberto podía estar tras las rejas, pero sus sombras seguían extendiéndose más allá de los muros de la propiedad. Alejandro lo sabía. Desde aquella noche había estado más silencioso, más ensimismado, pasando horas encerrado en su despacho, revisando documentos, haciendo llamadas, reuniéndose con personas que Mariana no conocía. Él quería recuperar la hacienda, sí, pero también quería eliminar cualquier rastro de la corrupción que Humberto había dejado atrás. Mariana lo observaba desde la distancia, viendo cómo la obsesión por arreglarlo todo lo consumía poco a poco, y temía que eso lo destruyera. El amanecer trajo consigo un cielo grisáceo, como un mal augurio. Mariana caminó hasta el despacho de Alejandro con pasos decididos.
No iba a seguir esperando que él la incluyera en sus decisiones. Empujó la puerta sin tocar y lo encontró como esperaba, inclinado sobre su escritorio, con las manos sujetando su cabello en un gesto de frustración. «Necesitas descansar», dijo ella con firmeza. Alejandro alzó la mirada, con ojeras profundas y expresión cansada. «No puedo permitirme descansar». Mariana cruzó los brazos. «No puedes salvar esta hacienda si te destruyes en el proceso». Él dejó escapar un suspiro y se recargó en el respaldo de su silla. «Anoche recibí otra advertencia». El corazón de Mariana dio un vuelco. «¿De quién?» Alejandro apretó la mandíbula. «De alguien que trabajaba con Humberto, un empresario de Ciudad de México que se encargaba de manejar los negocios turbios desde lejos». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué te dijo?» Alejandro la miró con dureza. «Que no meta las manos donde no me llaman, que si sigo insistiendo en recuperar la hacienda, habrá consecuencias». Mariana sintió la ira arder en su interior. «¿Y qué vas a hacer?» Alejandro sonrió de lado, sin humor. «Seguir insistiendo». Ella se acercó y se inclinó sobre el escritorio. «Si esto se vuelve peligroso, no puedes enfrentarlo solo». Él extendió la mano y tomó la suya con suavidad. «No estoy solo». Sus ojos grises se fijaron en los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «Mariana, si algo me pasa, quiero que tomes todo lo que hemos encontrado y lo lleves a las autoridades». Mariana sintió una punzada en el pecho. «No digas eso». Alejandro apretó su mano con más fuerza. «Promételo». Ella negó con la cabeza. «No voy a prometer algo que implique perderte». Alejandro esbozó una sonrisa triste. «Siempre tan testaruda». Mariana sintió el miedo apretarle la garganta. «No quiero perderte, Alejandro». Él se levantó lentamente y la atrajo hacia sí, apoyando su frente contra la de ella. «Y yo no quiero perderte a ti». El silencio entre ellos era abrumador, cargado de todas las palabras que no necesitaban decirse. Entonces un golpe seco en la puerta los hizo apartarse. Consuelo apareció en el umbral con el rostro serio. «Tenemos un problema». Los tres estaban en la sala principal cuando uno de los empleados de la hacienda les entregó una carta. Alejandro la tomó con cuidado y la abrió. Apenas leyó las primeras líneas, su expresión se endureció. Mariana se acercó rápidamente. «¿Qué dice?» Él no respondió de inmediato. Sus manos se crisparon alrededor del papel antes de pasárselo a Mariana. «Si sigues escarbando en el pasado, alguien más pagará las consecuencias. Tal vez deberías preguntarte si Mariana está tan segura como crees». El aire escapó de los pulmones de Mariana. «Nos están amenazando». Alejandro golpeó la mesa con fuerza. «Cobardes». Consuelo frunció el ceño. «¿Sabes quién envió esto?» Alejandro negó con la cabeza. «Pero sé que es gente de Humberto». Mariana sintió su piel erizarse. «¿Y qué vamos a hacer?» Alejandro la miró con una determinación feroz. «Protegerte». Esa noche, Mariana no pudo dormir. Cada sombra en su habitación le parecía un peligro latente. Cada sonido en la hacienda la hacía tensarse, pero lo peor era la sensación de que algo estaba por ocurrir, algo grande. Y tenía razón. A medianoche, un ruido sordo la despertó de golpe. Se incorporó en la cama con el corazón latiéndole con fuerza. Otro ruido, esta vez más cerca. Se levantó con rapidez y abrió la puerta de su habitación, asomándose al pasillo. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Dio un paso adelante, conteniendo la respiración. Entonces lo vio. Una sombra moviéndose en la entrada de la hacienda. Su pulso se disparó. Alguien había entrado. Corrió por el pasillo sin hacer ruido hasta llegar a la habitación de Alejandro. Golpeó la puerta con urgencia. ¡Alejandro! La puerta se abrió de inmediato y él apareció, con el cabello revuelto y expresión alerta. ¿Qué pasa? Alguien está en la hacienda. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Quédate aquí. No, voy contigo. Él iba a protestar, pero el sonido de cristales rompiéndose en la planta baja los interrumpió. Alejandro apretó los dientes y asintió. Ambos bajaron las escaleras con sigilo, con Alejandro sosteniendo un atizador de la chimenea como arma improvisada. Cuando llegaron al vestíbulo, se encontraron con una escena que los dejó helados. Un grupo de hombres vestidos de negro estaba en la sala. Uno de ellos se giró y sonrió con burla. Vaya, vaya, si no es el mismísimo Alejandro Monteverde. Alejandro lo reconoció de inmediato. Ramiro. Mariana sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Ramiro era uno de los hombres de confianza de Humberto. ¿Sabes por qué estamos aquí?, dijo Ramiro con calma. Alejandro estrechó los ojos. Si crees que me vas a intimidar, estás perdiendo el tiempo. Ramiro rió. No vine a intimidarte,
Vine a darte una advertencia. Se giró hacia Mariana y la manera en que la miró le revolvió el estómago. Tu pequeña amiga está en peligro, y si sigues con esto, la próxima vez no será solo una advertencia. Alejandro avanzó un paso, pero Mariana lo detuvo sujetándole el brazo. ¿Quieres guerra?, dijo Alejandro con voz baja contenida. La tendrás. Ramiro sonrió de lado. Ya veremos quién sobrevive. Y con eso, los hombres salieron de la hacienda dejando tras de sí un silencio aterrador. Mariana sintió el aire regresar a sus pulmones con dificultad. Esto es real, susurró. De verdad nos quieren destruir. Alejandro la rodeó con sus brazos, apretándola contra él. Que lo intenten, porque esta vez no iban a dejar que los Monteverde fueran derrotados por sus propias sombras. El eco de los pasos de los intrusos aún resonaba en la Hacienda del Sol, cuando Mariana sintió que sus rodillas se debilitaban. Alejandro la sujetó con firmeza, pero ella no podía apartar los ojos de la puerta por donde aquellos hombres habían desaparecido. Esa advertencia había sido más que clara. La habían amenazado, y Alejandro estaba listo para enfrentarlos. No podemos quedarnos aquí esperando a que vuelvan, susurró Mariana, sintiendo la adrenalina latir en sus venas. Alejandro asintió con el ceño fruncido. No, vamos a tomar la delantera. Consuelo apareció en el umbral de la sala con el rostro endurecido. ¿Están bien? Alejandro la miró con gravedad. Humberto puede estar en prisión, pero sus aliados siguen moviéndose. Vinieron a darnos una advertencia. Consuelo cruzó los brazos con gesto tenso. No van a detenerse hasta que se aseguren de que no representas una amenaza para ellos. Mariana tragó saliva. ¿Y cómo los detenemos? Alejandro inspiró hondo y giró hacia Mariana con una expresión que mezclaba determinación y furia contenida. Nosotros no vamos a detenernos primero. Horas después, Alejandro y Mariana estaban en su despacho, revisando una pila de documentos que habían recopilado sobre los negocios de Humberto. Aquí está, dijo Alejandro, señalando un contrato con una firma familiar. Ramiro no es solo un matón, es uno de los nombres clave en las transacciones fraudulentas que Humberto manejaba. Mariana se inclinó sobre el escritorio. ¿Cómo lo exponemos? Alejandro deslizó un dedo por los papeles con calma calculada. La clave está en los bancos. Si seguimos el rastro del dinero, encontraremos a todos los que siguen involucrados. Mariana sintió su pulso acelerarse. ¿Tienes contactos en la policía? Alejandro asintió. Sí, pero no puedo confiar en todos. Humberto tenía influencia en muchas partes. Necesito encontrar a alguien que realmente quiera hacer justicia. Mariana lo observó con atención. ¿Eduardo podría ayudar? Alejandro apretó la mandíbula. Eduardo nunca hace nada sin un beneficio personal, pero si presionamos en el punto correcto, podría sernos útil. El sonido del viento golpeando contra las ventanas hizo que Mariana se estremeciera. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que vuelvan a atacarnos? Alejandro la miró con seriedad. No lo suficiente. Al día siguiente, Alejandro organizó una reunión con Eduardo en un café discreto en el centro del pueblo. Mariana insistió en acompañarlo. Cuando llegaron, Eduardo ya estaba esperándolos en una mesa apartada, con una copa de brandy en la mano. Siempre tan puntual, primo, dijo con una sonrisa perezosa. Alejandro tomó asiento sin rodeos. No tenemos tiempo para juegos, Eduardo. El hombre alzó una ceja. Siempre tan serio. ¿A qué debo este honor? Alejandro empujó un sobre hacia él. Eduardo lo abrió con curiosidad y al revisar los documentos, su sonrisa desapareció. ¿Dónde conseguiste esto? No importa. Lo que importa es lo que vas a hacer con ello. Eduardo dejó escapar una carcajada seca y dejó el sobre la mesa. Esto es un golpe demasiado fuerte. Si Ramiro y sus socios ven esto expuesto, intentarán eliminarte. Lo sé, respondió Alejandro con calma. Pero si tú nos ayudas a difundirlo, yo me aseguro de que tu nombre no aparezca en ninguna parte de este desastre. Eduardo entrecerró los ojos. ¿Y qué gano yo? Mariana intervino. Tu seguridad. Eduardo la miró con interés. ¿Seguridad? Humberto ya no puede protegerte. Y créeme, si seguimos adelante con esto, su imperio se derrumbará. Tú decides si te hundes con él o si te salvas a tiempo. Alejandro sonrió con ironía. Piénsalo como una inversión. Eduardo dejó escapar un suspiro y se pasó la mano por el cabello. Siempre fuiste un buen negociador, Alejandro. Después de un momento de silencio, finalmente asintió. Está bien, haré algunas llamadas. Alejandro se levantó y Mariana lo siguió. No tardes demasiado en decidir, Eduardo. El tiempo corre. Cuando salieron del café,
Mariana exhaló profundamente. ¿Crees que aceptará? Alejandro la miró con un destello de satisfacción en los ojos. No tiene otra opción. Esa noche, la tensión en la hacienda era palpable. Alejandro no había dejado de hacer llamadas, y Mariana sentía que cada minuto que pasaba los acercaba más al momento decisivo. A la medianoche, el teléfono de Alejandro sonó. «Es Eduardo», dijo él antes de contestar. Mariana contuvo la respiración mientras él escuchaba. Finalmente colgó y la miró. «Tenemos lo que necesitamos». «¿Entonces vamos a la policía?» Alejandro negó con la cabeza. «No, vamos directamente a la prensa». Mariana parpadeó sorprendida. «¿Por qué?» «Porque si lo hacemos público, antes de que la policía actúe, les quitamos la oportunidad de encubrirlo». Mariana sintió su piel erizarse. «¿Eso no es demasiado peligroso?» Alejandro esbozó una sonrisa de lado. «¿Cuándo hemos hecho algo que no lo sea?» A la mañana siguiente, los titulares en los periódicos se explotaron. Red de corrupción en la hacienda Monteverde. Documentos filtrados revelan conexiones criminales. Los secretos de Humberto Monteverde al descubierto. Ramiro Gutiérrez, señalado como cabecilla de negocios ilícitos en la región. Mariana sintió su estómago revolverse cuando vio las noticias en televisión. Lo habían hecho. Pero entonces, su teléfono sonó. Contestó con el pulso acelerado. «¿Hola?» La voz al otro lado la hizo congelarse. «Eres más valiente de lo que pensaba, Mariana». «Ramiro». Su sangre se heló. «¿Qué quieres?» Ramiro soltó una risa fría. «Acaban de firmar su sentencia de muerte». Y la línea se cortó. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Alejandro». Él la sujetó por los hombros. «¿Qué pasó?» Ella lo miró con pánico. «¡Nos van a atacar!» Alejandro apretó la mandíbula. «Que lo intenten». Mariana supo en ese momento que la guerra había comenzado y que esta vez no habría segundas oportunidades. El viento soplaba con furia sobre la Hacienda del Sol, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mariana aún sostenía el teléfono con la mano temblorosa, el eco de la amenaza de Ramiro resonando en su cabeza. Acaban de firmar su sentencia de muerte. Alejandro la sujetó con firmeza, obligándola a mirarlo. «¿Qué te dijo exactamente?» Mariana tragó saliva, tratando de calmar su respiración acelerada. «Nos van a atacar. No sé cuándo, pero lo harán». Los ojos de Alejandro se oscurecieron con furia contenida. «No permitiré que te toquen». La certeza en su voz le dio a Mariana la fuerza que necesitaba para no derrumbarse. No iban a huir. No ahora. La hacienda se convirtió en un campo de batalla invisible. Alejandro reunió a los trabajadores de confianza y les explicó la situación. No todos aceptaron quedarse, pero los que lo hicieron con convicción. Esa era su casa, y no permitirían que cayera en manos de criminales. «Refuercen las entradas», ordenó Alejandro. «Nadie entra ni sale sin mi autorización». Mariana se quedó a su lado, observando cómo él tomaba el control con una calma feroz. «¿Crees que realmente intentarán algo aquí?» Alejandro la miró con seriedad. «Ramiro es un hombre desesperado, y los desesperados cometen errores». Mariana asintió, aunque el miedo seguía en su pecho. Nunca en su vida había estado en una situación así, pero ya no era la misma mujer que llegó a la hacienda semanas atrás. No iba a quedarse de brazos cruzados. La tensión creció con cada minuto que pasaba. El sol se puso, tiñendo el cielo de un rojo intenso, y Alejandro decidió patrullar la hacienda él mismo. Mariana insistió en acompañarlo. Caminaban en silencio, con los sentidos agudizados. Los campos de agave se extendían como un mar oscuro bajo la luna creciente. «Debemos estar listos para cualquier cosa», murmuró Alejandro. «Lo estoy», respondió Mariana sin dudar. Él la miró de reojo y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «No dejas de sorprenderme». Mariana iba a responder, pero algo la hizo detenerse en seco. Un ruido, sordo, lejano, pero inconfundible. «¿Oíste eso?», susurró Alejandro. Mariana asintió, su pulso disparándose. Otro ruido, esta vez más cerca. «Vienen», dijo Alejandro en voz baja. «Regresemos a la casa». Se giraron y comenzaron a caminar con rapidez, pero antes de que pudieran avanzar demasiado, una explosión sacudió el aire. El suelo tembló bajo sus pies. «¡Dios mío!», exclamó Mariana llevándose las manos a los oídos. Desde la distancia, vieron cómo una de las bodegas de la hacienda ardía en llamas. «¡Nos atacaron!», gritó Alejandro tomando la mano de Mariana y echando a correr. Los trabajadores que estaban en la propiedad salieron corriendo.
alarmados. Consuelo apareció en el umbral de la hacienda con una escopeta en mano. ¡Nos prendieron fuego! Alejandro se giró hacia Mariana. «Quédate aquí». «No voy a quedarme aquí», replicó ella con rabia. Pero Alejandro ya se había lanzado hacia la bodega en llamas, junto con varios empleados, que trataban de contener el fuego. Mariana sintió su estómago revolverse. Esto era solo el comienzo. La noche se convirtió en un infierno. El fuego consumió la bodega en cuestión de minutos. Alejandro y los trabajadores lograron evitar que las llamas se extendieran, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces los disparos comenzaron. Los primeros proyectiles silbaron en el aire y se estrellaron contra las paredes de la hacienda. Mariana se agachó instintivamente, sintiendo su corazón martillar contra su pecho. «¡Nos emboscaron!», gritó Consuelo disparando su escopeta en dirección a los atacantes. Alejandro corrió de vuelta a la casa, jadeante. Mariana adentro ahora. Ella no discutió esta vez. Se lanzó al interior de la hacienda y Alejandro cerró la puerta detrás de ella. «¿Cuántos son?», preguntó Mariana tratando de mantener la calma. Alejandro se asomó por una ventana. «Al menos 6. ¿Y cómo nos defendemos?». Él la miró con intensidad. «No necesitamos pelear. Solo necesitamos resistir hasta que llegue la policía». Mariana tomó aire. «¿Estás seguro de que vendrán?». Alejandro no respondió de inmediato. «Deben venir». Pero en su mirada, Mariana vio la misma duda que sentía en su pecho. El tiroteo continuó. Los atacantes rodearon la casa, disparando contra las ventanas. Alejandro y los demás se atrincheraron devolviendo fuego cuando podían. «Van a intentar entrar», gritó Consuelo. Mariana sintió el miedo atenazar su garganta, pero lo ignoró. No podían rendirse. Entonces un ruido fuerte en la entrada principal los hizo girarse. «Están forzando la puerta», exclamó uno de los trabajadores. Alejandro apretó los dientes y levantó su arma. «Prepárense». La puerta tembló con cada impacto. Mariana tomó un cuchillo de la cocina y lo sujetó con fuerza. No iba a quedarse indefensa. Finalmente la madera cedió, y los hombres de Ramiro irrumpieron. El caos fue instantáneo. Alejandro derribó al primer hombre que entró con un golpe directo al rostro. Consuelo disparó su escopeta, haciendo que otro cayera al suelo. Pero aún quedaban más. Uno de los atacantes agarró a Mariana por el brazo y la arrastró hacia él. «¡Alejandro!». Alejandro se giró de inmediato, su mirada convirtiéndose en puro fuego. «¡Suéltala!». Mariana forcejeó con todas sus fuerzas y logró clavarle el cuchillo en el brazo. El hombre la soltó con un grito de dolor y ella aprovechó para alejarse. Alejandro no dudó. Le lanzó un puñetazo que lo hizo desplomarse en el suelo. El resto de los atacantes, al ver que estaban perdiendo, comenzaron a retroceder. Y entonces se escucharon las sirenas. La policía había llegado. Los atacantes fueron reducidos y arrestados. Ramiro, sin embargo, no estaba entre ellos. «¿Escapó?», dijo Alejandro con frustración mientras veía a los policías esposar a los hombres caídos. Mariana se pasó una mano por el rostro, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo. Pero su golpe falló. Alejandro la miró con intensidad. «Sí, y eso significa que volverá». Mariana asintió. «Cuando lo haga, estaremos listos». Alejandro tomó su mano con firmeza. Siempre. Mientras la primera luz del amanecer iluminaba la hacienda, Mariana supo que la batalla aún no había terminado. Pero ahora estaban más unidos que nunca, y no dejarían que las sombras ganaran. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre la Hacienda del Sol cuando la última patrulla policial abandonó la propiedad. Mariana observó con el cuerpo tenso cómo los agentes escoltaban a los atacantes esposados, pero no pudo encontrar alivio en la escena. Ramiro no estaba entre ellos. «Se escapó», murmuró Alejandro a su lado con el ceño fruncido y la mirada oscura. Mariana cruzó los brazos, aún sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. «Eso significa que volverá». Alejandro asintió. «Y esta vez no esperará». El día transcurrió entre la tensión y el agotamiento. Los trabajadores de la hacienda, aún temerosos, comenzaron a evaluar los daños. La bodega había quedado reducida a cenizas, las ventanas de la casa destrozadas por los disparos, y la puerta principal estaba colgando de sus bisagras. Pero la hacienda seguía en pie. Mariana y Alejandro se refugiaron en el despacho, tratando de idear su próximo movimiento. «Si Ramiro escapó, probablemente está planeando algo aún peor», dijo Mariana recorriendo la habitación con nerviosismo. Alejandro la observó en silencio, su mandíbula apretada. «Tenemos que encontrarlo antes de que él nos encuentre a nosotros».
Ella se detuvo y lo miró con preocupación. ¿Qué estás pensando? Alejandro apoyó las manos en el escritorio y la miró con intensidad. Voy a buscarlo. Mariana sintió que el aire se atascaba en su garganta. ¿Qué? Voy a encontrar a Ramiro y terminar con esto antes de que él vuelva a atacarnos. Eso es una locura, Alejandro. No sabes dónde está ni qué está planeando. Él inspiró hondo. Tengo contactos, gente que puede darnos información. Mariana negó con la cabeza, sintiendo la desesperación instalarse en su pecho. No puedes hacer esto solo. Alejandro la miró fijamente. No pienso quedarme de brazos cruzados esperando otro ataque, Mariana. Ella sintió que su pulso se aceleraba. Si vas, yo voy contigo. Alejandro frunció el ceño. No, es demasiado peligroso. Mariana dio un paso al frente, alzando la barbilla. Si crees que voy a dejarte hacer esto solo, entonces no me conoces. Él la observó en silencio durante unos segundos antes de exhalar y asentir. Está bien, lo haremos juntos. Con la ayuda de Eduardo, Alejandro logró localizar un posible escondite de Ramiro, un rancho abandonado a las afueras del pueblo. Mi contacto dice que lo han visto allí en las últimas horas, informó Eduardo, apoyado contra su auto mientras les entregaba un papel con la dirección escrita a mano. Si estás mintiendo, empezó Alejandro, pero Eduardo levantó las manos en gesto de paz. Créeme, primo, si hay alguien que quiere ver a Ramiro fuera de juego, soy yo. Mariana y Alejandro intercambiaron una mirada antes de subirse a la camioneta y partir. El trayecto fue silencioso. La tensión en el aire era palpable. Cada minuto los acercaba más al desenlace que ambos sabían que debía ocurrir. Finalmente llegaron al rancho. La propiedad estaba en ruinas, con pasto seco cubriendo la entrada y ventanas rotas que dejaban ver la oscuridad en su interior. Alejandro apagó el motor y se giró hacia Mariana. Si algo sale mal, corres. No voy a correr. Alejandro suspiró, pero no discutió más. Ambos bajaron del auto y avanzaron con cautela. El rancho estaba en completo silencio. Demasiado silencio. Alejandro sacó un arma que había llevado con él y Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo en su interior le decía que esto era una trampa. Y entonces lo escucharon. «Vaya, vaya». La voz de Ramiro resonó en la oscuridad, acompañada de una risa grave y burlona. Alejandro y Mariana se detuvieron en seco. Desde las sombras, Ramiro apareció con una pistola en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. «Sabía que vendrías, Monteverde». Alejandro levantó su arma de inmediato. «Se acabó, Ramiro». El hombre rió. «¿Tú crees?». Chasqueó los dedos y de pronto otros dos hombres emergieron de la oscuridad también armados. Mariana sintió un nudo en la garganta. Estaban en desventaja. Alejandro mantuvo su expresión fría. «Si nos matas, no vas a salir de aquí vivo». Ramiro ladeó la cabeza. «No tengo intención de matarte aún». Mariana sintió su piel erizarse. «¿Entonces qué quieres?», preguntó con la voz firme, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Ramiro la observó con una sonrisa lenta y venenosa. «Quiero que Alejandro se arrodille y pida clemencia». Alejandro soltó una risa amarga. «Nunca». Ramiro alzó su arma. «Entonces tendré que hacerlo a la fuerza». Y antes de que pudiera disparar, un ruido ensordecedor estalló en la noche. Un disparo. Pero no de Ramiro. Uno de sus hombres cayó al suelo con un grito de dolor, y detrás de ellos, un grupo de policías apareció con armas en mano. «¡Bajen las armas!», gritó un oficial. Ramiro se giró con el rostro desencajado. «Maldito traidor». Alejandro no perdió tiempo. Le lanzó un golpe directo al rostro, haciéndolo caer al suelo. Ramiro intentó levantarse, pero en segundos ya tenía a dos policías sobre él, esposándolo. «¡Esto no ha terminado!», gruñó mientras lo levantaban del suelo. Alejandro se agachó hasta quedar a su altura. «Sí, Ramiro, se terminó». El hombre lo miró con odio, pero ya no tenía más cartas que jugar. Cuando finalmente se lo llevaron, Alejandro se giró hacia Mariana, quien seguía respirando con dificultad. Él se acercó y la tomó en sus brazos. «Lo logramos», susurró contra su cabello. Mariana cerró los ojos y se aferró a él. «Sí, lo logramos», pero en su corazón sabía que la verdadera victoria no era haber derrotado a Ramiro. Era que, por primera vez en mucho tiempo, podían empezar de nuevo, juntos. El regreso a la hacienda fue silencioso, pero esta vez la tensión había desaparecido. Alejandro tomó la mano de Mariana con fuerza mientras conducía. «Se acabó», murmuró. Ella le sonrió. «Sí, y ahora podemos empezar de nuevo». El sol comenzaba a salir,
iluminando la Hacienda del Sol con un resplandor cálido y dorado. Mariana miró a Alejandro y supo que, sin importar lo que el futuro les trajera, ya no había sombras que los separaran. La Hacienda del Sol resplandecía bajo el sol de la mañana. La brisa cálida soplaba a través de los campos de agave, como si la tierra misma suspirara aliviada tras las sombras que la habían envuelto durante tanto tiempo. Pero para Mariana y Alejandro, la sensación de victoria aún se sentía irreal. Habían derrotado a Humberto, habían enfrentado a Ramiro, habían sobrevivido. ¿Pero y ahora qué? Alejandro se apoyó contra el ventanal de su despacho, observando la propiedad con una expresión contemplativa. Desde la captura de Ramiro, la hacienda había recuperado cierta calma, pero no todo estaba resuelto. Los negocios de Humberto seguían dejando rastros de corrupción. Algunos trabajadores aún temían represalias y la hacienda misma necesitaba reparaciones urgentes. Pero Alejandro ya no estaba solo en esa lucha. Mariana entró en la oficina sin anunciarse, como ya era costumbre. «Estás pensativo», dijo suavemente acercándose. Alejandro le dedicó una leve sonrisa antes de soltar un suspiro. «Es extraño. Durante tanto tiempo todo lo que hice fue pelear por esta hacienda, por la verdad, y ahora que finalmente lo conseguimos, no sé qué hacer después». Mariana se cruzó de brazos, inclinando la cabeza con una sonrisa. «Podrías empezar por arreglar esa puerta de entrada», bromeó. Alejandro soltó una risa suave y negó con la cabeza. «Siempre tan práctica». Mariana se encogió de hombros y lo miró con más seriedad. «La hacienda necesita un nuevo comienzo. Y tú también». Alejandro sostuvo su mirada. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?». Mariana inspiró hondo. «No lo sé. Pasé mi vida sin conocer la verdad sobre mi madre, sin saber de dónde venía. Ahora que lo sé, me siento libre, pero al mismo tiempo, sin dirección». Alejandro tomó su mano con suavidad. «Quédate». Mariana entreabrió los labios, sorprendida. «¿Quieres que me quede aquí?». «Quiero que estés conmigo». El silencio se extendió entre ellos. Mariana sintió su corazón acelerarse. «Si me quedo, no será solo para estar contigo». Alejandro sonrió de lado. «Lo sé, no eres de las que se quedan quietas». Ella lo miró con intensidad. «Quiero ayudar a reconstruir la hacienda. Quiero que sea un lugar que honre lo que mi madre soñó, lo que tú soñaste». Alejandro deslizó los dedos por su rostro con ternura. «Entonces hagámoslo juntos». Y en ese momento, Mariana supo que no necesitaba buscar más. Su lugar estaba ahí, con él. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Alejandro se dedicó a reorganizar los negocios de la hacienda, asegurándose de que no quedara rastro de los fraudes de Humberto. Mariana, por su parte, se involucró con los trabajadores, ayudando a reconstruir las áreas afectadas y ganándose su confianza. Consuelo, con su habitual pragmatismo, los observaba con una mezcla de orgullo y resignación. «Nunca pensé que vería a alguien devolverle la vida a este lugar», murmuró una tarde, mientras Mariana revisaba unos registros. Mariana le sonrió. «No lo hacemos solos». Consuelo la miró con una expresión más suave de lo habitual. «Tu madre estaría orgullosa». Mariana sintió un nudo en la garganta, pero sonrió con gratitud. «Gracias, Consuelo». El tiempo pasó y poco a poco, la Hacienda del Sol dejó de ser el escenario de una guerra para convertirse en un hogar nuevamente. La amenaza de Humberto y sus aliados quedó en el pasado y la paz comenzó a asentarse. Una tarde, Alejandro llevó a Mariana a uno de los miradores de la propiedad. Desde allí, la vista de los campos de agave se extendía hasta el horizonte, pintado de tonos dorados por el sol poniente. «Hace años que no veía esta hacienda con tanta vida», dijo él rodeándola con un brazo. Mariana apoyó la cabeza en su hombro. «La hicimos nuestra». Alejandro le tomó la mano y la giró suavemente hacia él. «No quiero perderte». Mariana lo miró con ternura. «No voy a ninguna parte». Alejandro acarició su mejilla antes de inclinarse para besarla. Esta vez no había miedo ni sombras del pasado, solo ellos en un presente que habían construido con esfuerzo y amor. Cuando se separaron, Alejandro le sonrió. «Bienvenida a casa, Mariana». Ella sonrió de vuelta, con los ojos brillantes. Siempre lo fue. Y con el sol ocultándose tras los campos, supieron que su historia apenas comenzaba.